¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Todos, ¿cómo les va? Lunes intratables, aquí estamos en vivo, 21:17. 21:16 iba a decir. Bueno, a ver, ya vamos a ir con el informe de lo que pasó en las últimas 48 horas. Porque sucedió algo curioso. Mucho, pero voy a decir curioso para ser amable. Hay gente que vio al presidente el sábado, pero no se enteró que 4 provincias, después fueron 8, decidieron que no iba a haber salidas transitorias. Me refiero a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba y Santa Fe, a la que después se sumó, por ejemplo, Misiones, o se sumó Tucumán, Tierra del Fuego y creo que Río Negro, ¿no? Exacto. Y hay gente que no se enteró, entonces estaba contenta anoche diciendo, mañana salgo con los chicos. Hay gente que no se enteró lo del sábado. Entonces el domingo decía, ¿pero qué es lo que no me dejan hacer? Que no sabía. Hay gente que vio lo del sábado y que vio lo del domingo y hoy llamó al analista. Y hay, no entendiendo más nada, dice, país esquizofrénico. Y hay gente que no vio ni al presidente el sábado, ni se enteró de los gobernadores ayer y está feliz en cuarentena. Sigo adentro. Sin saber que hubo un momento en el cual pudo haber salido una hora para que esto, digamos, como diría Bertolt Brecht, los cuartos son los felices, digamos, ¿no? Sí. Estos son los que le han pasado a bomba. Al resto se le título y ya va el informe. Se terminó la cuarentena, capítulo político. Dale. Extensión de la cuarentena, repercusiones tras el anuncio del presidente Alberto Fernández. Muchos gobernadores decidieron no flexibilizar el aislamiento y descartaron las salidas recreativas. Y vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. En la Ciudad de Buenos Aires no hay salidas recreativas. La Ciudad de Buenos Aires continúa con su cuarentena tal cual venía sucediendo. La situación es distinta en diferentes municipios. ¿Qué es lo que pasó? ¿El presidente anunció algo que no se sabía? No, el presidente escuchó a todos los gobernadores y hay diferentes situaciones. En los lugares más vulnerables la gente respeta mucho más la cuarentena. Creo que el anuncio de Alberto Fernández fue claro. Él lo plantea eximiendo a los grandes conglomerados urbanos, ¿no? El presidente fue claro con respecto a esta situación de autorizar salidas recreativas. Lo que el presidente planteó fue un parámetro general, un parámetro nacional, donde ahora las provincias deben reglamentar cuál es la mejor forma de llevarlo adelante. Y la provincia de Misiones no adhiere a las salidas recreativas. No. En esta etapa todavía nosotros no adherimos a las salidas recreativas ni a las actividades físicas en nuestra provincia. Los gobernadores están, en general, todas las autoridades territoriales, pero están realmente bastante reacios a ¿cómo te puedo decir?, a soltar la rienda. Yo debería haber aclarado ahí que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar las salidas. Y bueno, se me pasó. Hago esta aclaración y los dejo a ustedes, porque me imagino que hay posturas diferentes, datos diferentes, informaciones diferentes. Fue un fin de semana muy caliente en lo político. El presidente, hay que reconocer que pide disculpas diciendo debía haber aclarado lo de los gobernadores el sábado a la noche. Ahora, ojo, y Gustavo lo puede explicar mejor, el presidente no se bajó de su idea. Los que crean que el presidente se bajó de su idea no entendieron la postura del presidente. Hago esta aclaración. Tienen la palabra. Bueno, yo creo que el presidente hizo política. A ver, me parece que hay dos datos relevantes de la conferencia del sábado, dos datos políticos más allá de la pandemia. El primero, que el presidente claramente hizo política. Él cree en esta idea que hoy sostuvo de que podría flexibilizarse parcialmente la cuestión recreativa, 1 hora en determinados distritos. Y él lo sostiene y le traslada la responsabilidad del aislamiento estrictísimo a los gobernadores. De modo que hay uno que es más bueno, si querés, y otros que son más severos. Y además el otro dato político relevante a mí me parece que es que obligó a haber un comunicado conjunto entre Schiaretti, Kicillof, Rodríguez Larreta y Perotti. Fíjate la diversidad política de quienes tuvieron que firmar. Para el presidente. Claro. Eso no es bueno. Porque al final se juntaron Kicillof, como vos decís, el 70% de la población. Claro, es eso. Y contra, aunque estuvieron bien elegantes porque todos dependen del dinero nacional, contra la postura del presidente. Yo creo que el presidente
no salió fortalecido de esto. Y yo no creo sí. que... Yo creo que sí. No, en lo personal creo que primero cualquier duda que hubiera habido sobre el discurso del presidente en el DNU del día siguiente estaba perfectamente aclarado. El que no lo quiere leer no lo lee. No, bueno, Segundo, no se divide entre buenos y malos quien decide abrir la cuarentena para salidas recreativas o quien no decide hacerlo. Se divide con datos de salud pública. Aquel que no tiene datos concretos, ni casos, ni contagio, digamos, entre la población, puede abrir para salidas recreativas. El que no. Eso no es ser bueno o malo, Debbie. Eso es atender cómo está llevando el coronavirus cada población, porque tenés un país muy disímil. Sí, no estoy haciendo tenés provincias... Ernest, dos datos. Perdón, le aclaro a Ernestina, no estoy haciendo un juicio de valor personal. Cuando digo buenos y malos, estoy tratando de hacer una lectura política de lo que implica las medidas que toman los dirigentes en la opinión pública. Vos sabés que Alberto Fernández, en la administración de la pandemia, tiene índices de apoyo popular históricos que superan el 80%. Entonces yo digo que son elementos que le permiten a los dirigentes políticos tener mayor o menor preeminencia en la opinión pública. Por eso lo puse en esa categoría bueno y malo. Chicos, no perdón, el mundo hoy a la mañana, porque nosotros creemos que sabemos absolutamente todo, que hacemos política, estamos pero atentos a lo que pasa en el mundo. La señora Merkel y la primera ministra de Nueva Zelanda, que hicieron las cosas bien y que tienen un poquito más de dinero que nosotros, recibieron un informe donde hay dos grandes preocupaciones que van a venir en breve. La posibilidad del rebrote y la posibilidad que uno, teniendo coronavirus, aún con anticuerpos, vuelva a repetir la enfermedad. No se sabe. Entonces, voy a hablar, con todo respeto a todos, de buenos y malos. Acá hay una situación severa que Argentina no puede descuidar porque no tenemos control nada. A mí me parece hay una sociedad absolutamente irresponsable que está en temas aleatorios. Porque acá se discutió hace 15 días si se salía o no a correr, que el presidente lo dijo y no se entendió nada. Acá hace una semana... Jujuy lo hace. Jujuy, el país no. Jujuy le funciona. El país no. Mendoza hace también. una semana discutimos que los abuelos tenían que estar, o las personas mayores de 70, abuelos no se dice, no dentro de la casa. Y el sábado decíamos que esta gente tenía que estar afuera. Quiero Quiero decir algo. Vamos a contar algo y ahora voy con Gustavo que tiene datos. Internamente hay, por supuesto, en el chat del programa, como en todos lados, como pasa en tu familia, en tu casa, en tu laburo, hay posturas. Vilouta, como no es difícil de adivinar, es la postura de cuarentena total. Pero, chicos, estamos con Entonces, en el chat pasamos. En el chat pasamos el sábado a la noche de dura derrota de Vilouta al domingo gran victoria de Vilouta. Y te digo un dato más. Yo el sábado vine a hacer la edición especial, hablé con fuentes importantes de Nación, de provincia, de salud y de la ciudad. No había uno que decía que el presidente iba a comunicar eso. Cuando terminó esos 27 minutos grabados, porque no fue en vivo y se me olvida el presidente. Lo cual quiere decir que no fue un error. Se puede volver a grabar, con no es tan Ese difícil. es el dato. Estaban todos que volaban. A los 10 minutos ya había reuniones. A ver, aclaremos el punto. No fue grabado, con lo cual quiere decir que el concepto plasmado en el decreto que se conoció ayer a la tarde-noche no fue un error, porque si fuera un error no va a volver al decreto. Claro. A ver, Gustavo, con datos. Para mí el dato clave es ese, porque hoy nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo al presidente de la Nación, que empezó hablando con cierta afabilidad, y cuando la repregunta iba específicamente al tema de por qué no le había comunicado a los gobernadores, en un momento él dijo claramente: ellos me pidieron cosas mucho más riesgosas, con lo cual, si esto les parece que es un riesgo, como diciendo, no me pidan lo otro. Digamos, la lectura política es que no fue una ingenuidad verse de ninguna manera. Él dijo, no comunicó, hizo política, no comunicó cómo tendría que haber comunicado para que los propios gobernadores dijeran, no, esto no, porque a nosotros se nos complica. Entonces él le dice, entonces después uno me pide al otro. Para mí eso es claro. A ver, es política menor, porque digamos, estamos frente a una emergencia que es la pandemia, y él se ocupa en dejar fuera de juego a Kicillof, Larreta o quien sea. Y me parece algo menor, porque acá estamos jugando con la salud de los argentinos y después con la economía, que es importante. Entonces, si ya tiene el 80%, cosa que yo dudo, porque los encuestadores se equivocan siempre, no veo por qué van a acertar ahora. Pero si tuviera el 80 o el 90, ¿para qué quiere más imagen política positiva? Con 80% ya estás en el cielo, no tenés
dónde sacar más No conoces la imagen política positiva. Entonces, es una politiquería Siguiendo lo que, a menor. ver, siguiendo lo que decís vos y siguiendo lo que dice Ernestina, que está clara la regla de los 500.000 y más menos 500.000. Me parece que ahí está claro no, de pero hay que un aquel punto, deja no, fuera no, deja no, no. conflicto. Pero hay un punto abierto que es el debate de fondo, que nadie se animó a llevarlo públicamente adelante. Que el presidente lo tira hoy y ningún gobernador recoge el guante hasta ahora, 21 y 27. El presidente dice, ok, bajo la regla aritmética de 500.000 más menos, ahí, provincia, hay 11 ciudad. conglomerados que no van a poder, Van salvo. salvo el Gran Mendoza, que es la excepción, donde sí va a haber salidas transitorias recreativas. Dice, yo estoy por salidas transitorias recreativas. Y los gobernadores, esto nos lo informa el presidente, están por salidas económicas, por ejemplo, para la industria. En una frase dirigida a Axel Kicillof, por parte del Complejo Automotriz del Norte del Gran Buenos Aires, y a Juan Schiaretti, Complejo Automotriz, porque el presidente lo dice. Lo que implica algo muy riesgoso. Juan Schiaretti, Córdoba. Digo, este chico me parece que es el debate. Pero no van a responder. ¿De qué lado estamos? No van a responder. Perdón, ¿de Chicos, qué lado no van a estamos? responder. Estamos desde cuando esto se termine flexibilizando. ¿Por dónde arrancamos? ¿Porque mi tía vaya al Rosedal a dar vuelta una hora o porque don José vaya a manejar el torno en la empresa automotriz? Sí, pero don José tal vez tenga Este que es el tomar un debate, ¿eh? transporte público. El detalle importantísimo. Y estos son datos de gente que ya está siguiendo la pandemia en el mundo. Lo que hay que evitar es aglomerar gente. El transporte público aglomera gente. Bueno, si yo abro industria, y salir a pasear aglomero también. gente. Lo que se le había ofrecido desde algunos gobernadores era llevemos a las industrias en transporte escolar. ese es el punto. Que se lleve en transporte Ese es el escolar. punto. De cualquier manera, también hubo un palito, porque vos muy bien mencionaste Córdoba y Provincia de Buenos Aires, pero hubo un palito que al pasar le tiró también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque dijo, perdón, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el take away, que es ir a ver, es lo mismo que la salida recreativa, que vos vas y volvés es una hora, Igual, con lo cual también le pegó un poquito a dar la un reta. dato en favor de la gente, porque Vilouta está siempre pensando que la gente es irresponsable. Yo quiero Súper. hablar en favor de los... Ayer había Espera, gente. No, perdón, perdón, la señora me nombra, yo dialogo. Por eso, La señora yo quiero hablar dialoga, en favor dialogamos. de todos esos ciudadanos que hoy están en cuarentena, poniendo en riesgo su situación económica, Sí, personal, muy bien. su Apoyo a salud Débora. psíquica. Si sale lo puede agarrar un virus y matarlo. Mira, ¿sí? acá el presidente abrió una ventana, porque el presidente habló el sábado a la noche y el DNU lo conocimos el domingo a la noche, porque Argentina decía, si está en el DNU, pero fíjate que pasaron 24 horas desde que él como hizo en el todas las veces que anuncio anunció, hasta el DNU. En todas Y las la veces. gente salió. Igual siempre. La gente salió. ¿Cuánta gente salió en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes vieron escándalos en las plazas como en la foto de España? pero tuvimos... ¿Ustedes vieron Débora, niños jugando la pero, pelota entre sí? Débora, ¿podemos No, entender algo que no pasa por ser severos o no? Porque a vos te encanta ir a correr y a mí me encanta y yo creo que no es el momento. Que hay mucha gente que está sufriendo la cuarentena. Pero yo entiendo. Y hay que celebrar que la están cumpliendo. Pero todo el mundo está sufriendo. Hoy yo no veo una cuarentena. Yo salgo a la ciudad y veo, perdón, y veo un montón de gente. Pero disculpe, pero señores, no es cuestión de sufrimos o no sufrimos, perdón, o entregar medallas al sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque hay un hecho excepcional. Que hay un virus que vos salís a la calle y lo podés contraer. Podés ir al hospital y te salvan. O podés ir al hospital y vas al cementerio. Entonces yo no puedo creer que haya gente que promueve, como ustedes, vayan a comprar comida, vayan a hacer la cola para el banco, vayan a hacer la cola para no sé cuánto, y el virus te come y te lleva con la vacuna, con la jubilación y con el takeaway. Por favor. Paulo, estoy de acuerdo con Débora, que la gente tiene capacidad de discernimiento El país hace y el un esfuerzo, 90% el mundo lo cumple. No sé si el 90, Yo ¿sabes creo que por sí. qué? Fíjate. Pero perdóname, ayer nosotros estábamos haciendo un noticiero en A24 y desde Ciudad nos llamaban para ver si eran imágenes de ayer o eran grabadas. ¿Por qué? Porque ayer algunas personas, sin esperar el lunes, más allá de lo mal comunicado que estuvo el tema, salían con sus carritos, con sus cochecitos, con sus perritos. No entienden que hay un virus que es letal. No, pero hasta espera, que no haya vacuna es letal. Pero espera, es letal. Eso sucedió porque el presidente
no explicitó correctamente que no Exacto, se podía salir. Pero no estoy así de acuerdo todo, ahí. Así A ver, todo, Jefe, ¿por qué? salió poca gente. Yo lo que estoy tratando de decir es que estoy de acuerdo 100% con la cuarentena. Muy bien. 100% con la cuarentena. A ver si Paulo Ahora, seamos entiende. buenos, no acusemos Pero a lo que que, tiene una... lo que Débora estoy tiene una diciendo... opinión. No, pero No yo es no que tengo una Débora está opinión a favor. distinta. La cantidad de gente que había en la calle hoy, pero por me está- favor. pará. Pleno Déjame otoño. terminar con esto. Yo estoy 100% a favor de la cuarentena, igual que perfecto. Vilauta. Lo que yo quiero decir Salúdeme, es que hay hágame un montón de codito, gente que está en su codito. casa cumpliendo la cuarentena de manera muy ¿Y qué vamos a hacer? Yo también. ajustada a lo que corresponde, que merece que la reconozcamos, que merece que no estemos todas las noches diciéndole, son unos irresponsables. No son Bueno, vos irresponsables. repartí medallas, yo no estoy de acuerdo. Chicos, que A ver, a mí me parece que Alberto Fernández tiene razón en algo. Lástima que lo tiene... Es un presidente y entonces tiene que lograr el consenso de todo. Exacto. Acá no se trata de ganar un poquito más o menos, se trata de encontrar soluciones. Entonces, él me parece que tiene razón en esto. Hay que empezar a pensar en salir, no enamorarnos. Se lo están pidiendo ¿Por todas qué? las provincias. Porque la Seferino, gente además. misma, digamos, hay cuestiones de que no se vuelvan todos locos en sus casas, de que los chicos y demás. Y hay que empezar a pensar, porque esto no es normal, esto No, es anormal. esto es excepcional. Pero te hago una pregunta, Seferino. Pará. Vos sos gobernante, abrís la puerta. ¿Qué diferencia hay hoy, hace 15 días? Si el virus no tiene vacuna. Hay un montón de una gran diferencias. diferencia. Por favor, No, chicos. La curva bajó. Bueno, la curva no subió, ¿Pero qué? Paulo. ¿Vos abrirías las clases, meterías chicos? No abrió las clases. ¿Qué pasa? ¿Sabés que vas a abrir? Tirando petardos, Paulo, no abrió las clases. ¿Sabés que vas a abrir? No, lo que te está poco y aclarando nada. Ernestina es que la curva no voló. Primero no tenemos la 1000 curva, casos por vas día, a tener- 500 muertos que hoy. va a haber más casos, te lo vienen diciendo hace un montón. Obvio. Hoy cambió el Porque tiempo. porque se sabe, una de las pocas cosas que se sabe del virus es que es estacional. O sea, que en invierno es más crudo que en verano. Con lo cual, como se nos viene el invierno, Yo lo dudo la también. curva va a Sí, subir. el Chaco hacía El tema es 48 que no grados, se sí. dupliquen los casos cada menos de 15 días. Eso es correcto. Es clarísimo. Bueno. Te lo están explicando. Ahora, hay una cuestión de salud mental que tiene que ver con Sí. maltrato a abuelos, Sí. a viejos, Sí. Violencia con de maltrato a género. niños, Sí. con femicidios, con gente que está realmente Estoy de pasándola acuerdo muy con vos. mal. ¿Y qué haces? ¿Lo sacás a las calles para que No, se agarre el virus? lo sacás ordenadamente. Y el Porque virus. hay que tener un no era, camino de no era salida. ordenado, el No. decreto no es No, ordenado. claro. Si lo que sacás ordenadamente, haces como hicieron algunos distritos, decís, bueno, sale tal número de documento hoy, Mendoza. tal Mendoza hizo lo eso. tengo acá, Mendoza lo tengo acá, no sé mudo si lo podés Mendoza, poner. te doy el porque pedí dato. que me acá tengo las 10 reglas de gran No, el dato de explicar. por qué Mendoza abre, El porque gran- no espera. tuvo casos en Sí. 7 días. Eso es el gran importante. Mendoza, porque Mendoza se llama igual, la provincia y la capital, Sí. es el gran Mendoza, la ciudad capital, son más de 500.000 habitantes. Sí. Bueno, primero, los 500 metros son 50 minutos y hasta las 7 de la tarde. Caminando, ¿no? Y yendo a jugar dividieron fútbol. así. Por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes salen los documentos que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Los documentos que terminan 6, 7, 8, 9 y 0, martes, jueves y sábado. Los domingos, como es el día más complicado, es de 14 a 19. Y los sábados, perdón, bien digo, los domingos y los sábados, ahí acortaron. Creo que los sábados de 8 a 3 y los domingos de Más 14 a cortito. 19 Ah. para acortarlo. No se permite el traslado en automóvil, o sea que es 500 metros, 250 Caminando. y Y vengo. 250 caminando. Los chicos acompañados de un adulto mayor. Este es el protocolo y yo creo que Gran Mendoza desde mañana se convierte en un laboratorio que todo el mundo Pero mirará. ¿por qué Bueno, lo hace Mendoza? hoy Te doy los cero datos tuvo, ¿eh? epidemiológicos. Hoy tuvo Mendoza cero, ¿eh? tiene desde hace 8 días ningún caso nuevo. Exacto. Y además tuvo, si no me falla la memoria, si no hubo ningún dato nuevo en las últimas horas, 8 muertos y menos de 100 contagios. Sí. Entonces, en un contexto así, Puede estar 75. protegido. Yo creo que a Mendoza lo ha ayudado el cierre de fronteras y la falta de aviones internacionales. Eso, 75 casos. Eso a ¿Puedo la hacer cordillera lo ayuda a una Mendoza. pregunta? Porque dentro de este debate hay una parte que no Sí. entendí. Yo comprendo la pata Sí. del señor Seferino, Gracias. que está preocupado por una cuestión económica. No la parte de las profesoras de educación física que están preocupadas porque la gente salga a caminar, son a correr, a lindas hacer esas, son muy lindas. abdominales. Entonces, una cosa muy es lindas, Pablo. resolvamos lo económico y otra cosa es estemos en estado físico. Ya voy con Conrado Stoli y con Hugo Spinelli. El mapa de la provincia, a ver, los que van a abrir y los que no. A mí me sorprende algunos azulitos Gran Buenos Aires, pero bueno, el rojo no se habilita la salida recreativa. Los grandes distritos que rodean a la ciudad es igual que la ciudad de Buenos Aires, San Martín, Avellaneda, La Matanza, Te puedo decir San por qué. Isidro, Vicente López, Te San puedo decir- Fernando, Tigre, todo el sur, la famosa tercera sección electoral. Ahora,
Ayer era interesante en Twitter ver que una vez que salieron los 4 gobernadores a decir que no habrían, los intendentes del conurbano, la mayoría de los peronistas, pero también los de Cambiemos, atrás de apoyar a Kicillof inmediatamente. Porque Macri hoy dijo en el programa de Fantino que no iba a abrir la cuarentena. Pero, y es ¿sabés lógico por qué? que cada intendente... ¿Sabés por qué? Chicos, perdón. Todos. Miren todo esto. el Gran Buenos Aires. Pero miren esto. Salvo las Pero vos excepciones. acordate que entraron por Ezeiza. Chicos, el corte del viernes, comparado con la otra semana, ¿ustedes qué quieren? ¿Que los intendentes sean burros? En San Martín, de 21 casos en una semana, pasamos al anterior a 62. En Avellaneda, de 16 a 24. Salvo Berazategui, 12-12. Por ejemplo, en Moreno pasamos de 32 a 37. En Merlo de 11 a 30. ¿Y ustedes quieren que los intendentes abran para que salgamos a dar un paseíto? Lo quiero citar, no me quiero Es equivocar. un argumento, la verdad hay que reconocerle que argumentó con datos, Vilou. Sí, No, pero no, los contagios también son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Los intendentes hacen la lógica, porque la lógica ¿cuál es? Encerrar todo, quedarse en la salud y esperar la plata que llegue del Estado Nacional. Pero va a llegar un momento... Obvio. La plata nacional, no va a haber tanta plata. Entonces hay que ir pensando cómo salir. Pero convengamos que es un problema de logística. Ya vamos a volver. No de salud Me parece pública. que hay 2 debates al mismo tiempo. El debate de la cuarentena general, donde tenemos al talibán Vilouta que dice, señores, miren los números, perdón, que los números no están para abrir esto. Usted póngame casi ni como un recreación, sanitarista. Un sanitarista, muy bien. No, Esto no está para abrir. te diría que no es así. Déjenme sintetizar que vamos a las notas. Sí. Vilouta te dice, la postura Vilouta en ese debate de cuarentena general sí o no, te dice, miren, que los números están creciendo en algunos lugares, lo mismo que dijo Santilli hoy, no es momento de pensar en abrir nada. Y menos para ir a después correr. está el otro debate, que es, Nunca si hablamos de empezamos a abrir, que esto es lo que se va a debatir del 8 al 10 de mayo, que para mí el debate de Ese es el fondo. debate. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por la Ford en Pacheco o por mi tía en Barrio Norte? Esa es la pelea. Y las dos cositas. Perdonen que Esa es la sinteticé. pelea. Claro, ¿qué vamos a privilegiar? ¿Que mi tía vaya al Rosedal o que don Pepe vaya a laburar con el torno en la fábrica Volkswagen de Pacheco? Te voy a decir o en cómo. la Fiat, Bueno, la que quieras, porque la industria pesada. Ese es el debate. Espera, es el otro. Aguántame. Está Conrado Stoll, está Hugo Spinelli. ¿Cómo les va? Buenas noches a los dos. ¿Cómo te va? Bien, los dos, me imagino que nos estaban escuchando, ¿no? Yo te escuchaba atento. Bueno, sí, entonces arranquen cada uno, súmense. A ver, no les voy a hacer una pregunta. Los dos Te tienen digo- opinión, conocen del tema. Adelante, Conrado. Y después Dos palabras. Sí. El debate no es Rosedal o Pacheco. El aislamiento se puede levantar, la economía se puede reactivar y la respuesta es con testeos. No es con el tiempo de duplicación de casos y lo que hay que hacer es, así como se tomó una excelente medida de aislamiento temprano el 19 de marzo, es mirar a los que están saliendo ahora y lo están haciendo bien. Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, y lo que usan es la disminución consecutiva por día de casos infectados o en último caso de internaciones. Y eso todo se mide testeando. Hoy testeamos 3.000, ha aumentado muchísimo de que hablamos la primera vez, pero Argentina debería llevar a 15.000 por día, por lo menos. Teniendo esos testeos y buscando los contactos de esos testeados que den positivos, de esa forma tenés controlada la epidemia. Esa es la forma de controlarla y poder contestar. No depende de la opinión de un gobernador o de alguien arbitrariamente, o colegio primero sí o no. Es cómo están los infectados y para eso hay que testear mucho más. Cuando escuchás esto es la opinión unánime. Y si comparás con Nueva Zelanda, que dicen que eliminaron el virus y tuvieron muy pocas muertes, ¿cuál es la única diferencia que tenemos con Nueva Zelanda? También con Alemania, también con Dinamarca. El testeo. Esa es la única diferencia. Eso es lo que hay que lograr. Y es posible. Hugo, a ver si Hugo dice lo mismo, porque aquí es unánime, vamos a ver que Hugo Spinelli diga lo mismo. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Creo que Vilouta tiene razón, pero tiene un problema. ¿Qué, doctor? Dígame, doctor. A ver. Parte de una hipótesis equivocada. A ver. Se trata de personas, no de máquinas. No, entonces, lógico, sí. cuando hay personas, Que se enferman. esas conductas son imposibles de predecir. Claro, pero ¿sabe Ese cuál es el problema. Doctor, Son razonamientos. se enferman y las personas sí. Déjalo terminar. Se mueren. Son razonamientos. Adelante, Hugo, déjalo terminar. Tenemos que pensar que las personas no son máquinas, son personas. Y que a esas personas
están atravesados por cuestiones subjetivas, pasiones, miedos, temores, y que sus conductas son impredecibles. Dante Panzeri, una figura del fútbol, periodista, decía que el fútbol era dinámica de lo impensable. Dinámica de lo impensado. Tenemos que pensar en esos términos. Estamos demasiado racionales en los análisis y nos olvidamos. Cuando vimos las playas de California o la Plaza de España, nos dimos cuenta que no había pelotudos solamente en Argentina, también los había, son personas. Entonces es muy difícil para los gobernantes, sean del partido que sean, poder predecir esas cosas y hacer que se alineen como si fueran patitos. Entonces va a haber esta variabilidad. Eso en el sentido de los comportamientos sociales, que son muy, muy variados y que además nosotros no tenemos una matriz cultural tan fuerte como tienen algunos países orientales. Una línea de razonamiento. La otra línea de razonamiento es, varias cosas que están discutiendo, yo las dije en las primeras intervenciones que tuve en el programa. Es decir, la cuarentena es la mejor medida, pero no se puede aguantar por cuestiones económicas, macro, meso y micro, y por cuestiones de las personas, de las cosas que le pasan a las personas. Cosas que tienen que ver con la medicina, la depresión, la soledad de los viejos, la anorexia, los chicos con bulimia, las cuestiones. Entonces hay que ver cómo se abre. No hay una fórmula exacta. Lo que decía el colega, creo que yo lo entiendo, pero no el testeo masivo, sino básicamente el testeo sobre casos. Cuando hay un infectado, tratar de testear a los controles para reducir la posibilidad de contagio. Eso es lo que se llama en epidemiología sitio centinela o casos centinela. Pero también tenemos que pensar que Argentina no es un todo. No tenemos todas las provincias en igual situaciones, ni todas las provincias aplicando las mismas políticas. A mí me cuesta creer que haya provincias que no tengan ningún caso, y me consta que hay algunas provincias que todavía no han encauzado sus políticas. Entonces, la discusión que se va a dar al interior de cada provincia va a ser singular, de acuerdo a montones de variables que son imposibles de predecir, que tiene que ver con los temores del pueblo, con las características del intendente, el número de casos. Es decir, hay elementos racionales, hay elementos políticos, hay elementos psicológicos, pero en síntesis, Argentina no está mal. Hago una consulta, doctor, perdón, hago una consulta. El doctor me mencionó, bueno, sí, adelante. Quería decir algo, porque yo también estoy de acuerdo con que la cuarentena no puede ser eterna, pero veo que todo el mundo hace muy lindos enunciados, pero ninguno da una solución cómo salir de una cuarentena y no caer en infectados, en hospitalizados o en muertos. No hay una solución. Salimos a ver, todos. pensar que el hospital es la solución, estamos confundidos. Lo que peor podría hacer la gente es ir a los hospitales. Lo que están haciendo los sistemas de salud, desaconsejando ir al hospital, porque si no producimos más contagios. Pero perdón, doctor, yo no estoy diciendo ir al hospital. Digo que si hoy alguien me pregunta una solución, digo, bueno, cortemos la cuarentena, vamos a la calle, lo más probable es que muchos tengamos que ir internados por coronavirus. Eso es irresponsable. Perdón. De a uno. Hugo, termina Hugo y va Conrado. A ver, decir que salga toda la gente a la calle sería una actitud irresponsable. Me parece que tenemos que hablar de cuestiones macro, micro y microeconómicas, pero también porque la gente no aguanta. Los viejos están solos y necesitan tener contacto, necesitan abrazar a sus hijos. La gente, el depresivo no puede seguir viviendo en su departamento. ¿Y qué hacemos, doctor? ¿Cómo hacemos para que no nos contagiemos y nos abracemos? ¿Cómo hacemos? A ver, no hay un cómo. Yo puedo responder cómo si a mí me dan cajas o máquinas. Perdón. Si me dan personas, Hugo, creo que hay que descentralizar la toma de decisiones. Acabas de decir algo muy importante, que diría tercer debate de la noche. Hace 10 días que estamos con el modo conceptual de no importa cuándo, importa el cómo. Y vos, que conocés mucho de esto, acabas de decirnos, no hay un cómo. No, pero depende de cada situación, depende de cada país, depende de cada provincia, depende de cada curva, depende de cada número. Lo que pasa, hay muchos cómos. Me parece importante, de Hugo, es que hay que abrir el debate sobre ese cómo. Porque hay que ser creativos, no tener miedo y también ser prudente al mismo tiempo. Es decir, es todo muy difícil, no depende solo de las autoridades, sino tratar de pensar, porque el problema existe. O sea, tenemos el virus, pero también tenemos los chicos que algunos están realmente cansados de estar ahí. Los padres, que no solo tienen que atender a los chicos, trabajar, hacer el trabajo home office, después ver que sus parientes adultos mayores estén bien, salir a comprar, es un trabajo enorme. Entonces,
tratar de pensar en estos ámbitos donde podemos pensar cómo salir. ¿Cómo solucionarlo? Me animo a proponerlo. Conrado, dale. Me animo a proponer cómo salir. Primero, que lo que dicen está muy bien, la conducta humana, las culturas diferentes y la naturaleza humana que está por arriba de todo eso. Porque los muy disciplinados daneses este fin de semana tuvieron el permiso para relajar aislamiento, se aglutinaron en las playas y tuvieron que cancelar ese permiso, además de las decenas, cientos de multas que se tuvieron que poner. O sea, su disciplina de acatamiento desapareció. No tienen en la televisión danesa a Paulo Bilouten. Imagínate, lo hacen acá. Eso contribuye, no dudo que contribuye, pero no es tan subjetivo como parece. Crean, es el testeo la diferencia. ¿Por qué? Tenemos una enfermedad que va, como saben todos ustedes que son expertos a esta altura, desde la falta de olfato hasta el ACV en gente joven. ¿Dónde hemos visto eso con un virus? Y, por otro lado, se descubre ahora, en una de las series más grandes que se ha publicado, 5.000 pacientes, que el 70% de los que presentaban no tenían fiebre. Entonces, médicos en un centro médico, que llega una persona sin fiebre, lo que están pensando en esto, están esperando llegar un señor, una señora con fiebre. Entonces vemos que la mayoría no la tiene. Si no se testean a los casos sospechosos, y sospechoso en esta enfermedad es un espectro amplísimo, pero Conrado, se van a escapar los infectados. ¿Me das un plan B? Creo que vas a ir vos ahí. Conrado, me das un plan B porque el stock de reactivos en la Argentina es de 250.000. No podemos, vos propusiste testear 15.000 por día, que sería lo que todos querríamos, pero en 10 días nos quedamos sin reactivos, con los cuales ya se usaron y los que quedan. Pero ¿por qué ¿Cuál sería el plan B en caso de no poder hacer ese testeo masivo que vos estás proponiendo y que lamentablemente hoy por hoy Argentina hoy no está en condiciones de hacerlo? No, te entendí perfecto y eso es lo que habría que conversar entre expertos que por ahí lo saben en el gobierno, yo no estoy enterado. Pero si acá se hicieran los test que tendrían que hacerse en los países que han bajado, que están en la parte descendente de la curva para salir de aislamiento, tendríamos que hacer 50.000 por día. Por eso dije 15.000. Porque si hoy estamos haciendo 3.000 casi, 2.600 el otro día, 2.800, llegar a 15.000 es posible con una unión público-privada. Hugo. A ver, dos cosas. El testeo para mí hay que actuar con cuestiones de estudios de focos. Donde hay un infectado, sí testear a todas las personas que estén alrededor para evitar el contagio. Modelo coreano. Pero hay otro problema estructural. A nivel mundial hay una falta de insumos terrible y hay unos movimientos de geopolítica que hacen muy complejo el tema de insumos. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además que han aumentado los valores y están poniendo otra cuestión que hay que comenzar a ponerle mirada porque es preocupante, que es la salud de los trabajadores de la salud. Hay montones de trabajadores de la salud que se infectan, hay también algunos casos de muerte ya en la Argentina, esto ha pasado en otros países y tiene que ver con varias causas. Una de esas causas tiene que ver con la falta de insumos. Hoy hay provincias que quieren hacer compras y no consiguen comprar, no por falta de plata, sino porque no hay oferta en el mercado. Pero lo que está diciendo... terminar la idea. Sí, esto es muy preocupante. Es muy preocupante. Por lo tanto, también el tema de reactivos también es una cosa que no se consiguen fácilmente. Pero si yo tuviera que reforzar hoy en inversión, invertiría mucho en la cuestión de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Eso está descuidado, en parte por que las clínicas privadas no consiguen ajustar los costos con la inversión que tienen que hacer en bioseguridad, en parte tiene que ver con ciertas prácticas, falta de cuidado de estos trabajadores con prácticas de bioseguridad y porque esta enfermedad exige medidas muy rigurosas. Esto está haciendo que hoy Argentina tenga porcentajes de trabajadores de la salud infectados por encima de las medias mundiales. Quiero contar algo en relación con lo que estás diciendo, Hugo. 22%, ¿no? Cierro ahí la idea, sí. Está con un 22%. Guarda que el colapso sanitario puede ser por falta de cama, pero también puede ser por falta de trabajadores. Vos sabés que alguien le preguntó, y creo que un diario lo recoge, porque a mí me pasó el viernes, en las charlas, che, ¿cuántos kits hay? ¿Cuántos respiradores? Y alguien me contestó, me pasó a mí, le pasó a varios colegas, y alguien lo escribió el fin de semana, no me preguntes por respiradores, preguntame por barbijos. No vayamos tan sofisticados. No te vayas tan lejos, me dijo. No te vayas tan lejos. Han llegado de China, acaban de llegar. Le quiero preguntar a los dos sobre esto, al que tenga la respuesta primero. Sobre esto se cuestionó mucho esta semana la llegada de médicos cubanos.
Yo quiero saber si esta llegada de médicos cubanos tiene que ver con falta de mano de obra en la provincia de Buenos Aires para atender, o simplemente es una cuestión, digamos, de intercambio entre países, digamos. Es buena, porque hay muchos médicos varados argentinos afuera que piden por eso volver quiero también, saber ¿no? cuál es esa Que situación. quieren volver a trabajar. A ver, no es solamente es decir, hay lugares de donde no quieren ir, es decir, y no se consiguen médicos. Entonces acá hay un problema que también para discutir es qué formamos en las universidades, porque si no podemos cubrir con los médicos que formamos la cobertura geográfica del país, y eso pasó en provincia de Buenos Aires, tenemos que traer médicos cubanos, y me parece bien, tienen buena formación. Ahora, hacer efectos discriminatorios porque son cubanos me parece fuera de lugar. Lo que tenemos que asegurarnos es que toda la gente tenga un médico cerca o un enfermero con buenos niveles de detección, porque lo principal que se puede hacer en la epidemia es detectar estos casos lo más rápido posible. Cuanto más rápido los detectamos, más ganamos. Doctor, cuando llega la terapia. Sé que la cantidad de médicos por población varía muchísimo. Si ustedes toman Capital Federal, incluso provincia de Buenos Aires, con provincias como el Chaco, Formosa, etcétera, no hay duda. No he escuchado que haya esa falta de médicos, no tengo el dato concreto. Hay muchísimos médicos de Venezuela, Ecuador y Colombia en la Argentina. No he vivido en lo público y en lo privado a lo que tengo acceso que haya falta como para tener que traer otros. En Estados Unidos la falta la han paliado trayendo gente que estaba jubilada y graduando médicos que se estaban por recibir antes de tiempo. Lo hicieron de esa forma, no trajeron médicos de otro lado porque es una complicación obvia, ¿no? Ahora, Spinelli, quería retomar una cosa que usted dijo respecto de la dimensión humana de lo que está sucediendo con el coronavirus, ¿no? Porque estamos trabajando sobre poblaciones en el mundo entero que no son robots, sino personas. Y usted dijo, si no me equivoco, voy a tratar de repetirlo, pelotudos hay en todos lados, no solamente en Argentina, por las imágenes que veíamos de las plazas de España o de las playas de California. Ahora, todavía, cuando suceda, yo diré que en la Argentina somos iguales. En la Argentina hay 50% aproximadamente hoy de la población que no tiene ningún permiso de salida de trabajo, ni ninguna posibilidad de no hacer cuarentena, es decir, que tenemos más o menos 20 millones de argentinos recluidos y cumpliendo responsablemente la cuarentena. A ellos también tenemos que decirles que están haciendo las cosas bien y que si tenemos un caso, la duplicación de casos cada 17 días y medio, que es muy bueno, porque empezamos teniendo duplicación de casos cada 3 días, es gracias a todos ellos que nos están mirando hoy desde sus casas. A mí me parece que ese reconocimiento lo tenemos que hacer. Total coincidencia. Yo cuando dije pelotudo es por esas cosas, esos casos aislados. Pero la sociedad argentina en su conjunto ha tenido un comportamiento ejemplar. Ejemplar, lo que absolutamente. Pasa es que agota y tenemos que abrir la sociedad para que fluya socialmente los vínculos, las cuestiones que alguna gente puede ir al dentista porque tiene que ir al dentista. Lo tenemos que ir salud haciéndolas con pública. A ver, usted es médico. Hoy hacer? salieron muchas notas de profesionales de la salud y de colegios médicos diciendo que había recrudecimiento de patologías por falta de atención en tiempo y forma, cardíacas, de gente que tiene enfermedades preexistentes que hoy no se está tratando o está subestimando síntomas para no ir a un centro de salud. Bueno, pero debatamos eso, debatamos la necesidad de las urgencias y no debatamos el paseíto de 500 Pero no, Pablo, déjame introducir con el doctor son Spinelli urgencias también médicas. y Paulo, que es interesante lo que plantea. Cuando yo decía, hay 20 acá está millones la de profesora de argentinos... educación física. No, Paulo, pará, no me subestimes. No, pero yo están no nada estoy más que hablando de eso, ¿viste? No, déjame, felicitan a todo el mundo, ¿viste? porque me parece una ofensa a la inteligencia humana. Nadie está queriendo hacer ninguna corridita, ningún trotecito, Es lo que discuten ni ustedes. nada. No, señor. No, señor. Lo que estamos diciendo es, lo dijo el presidente Alberto Fernández hace algunas horas, no sé si en la nota con Gustavo Gravia, que tenemos que empezar también en los derechos de las personas que hoy están recluidas. Sí. Lo dicen los profesionales de la salud que asesoran al presidente. Hoy la doctora Gentile, el doctor, el doctor López, termino, que son profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que es referencia de Latinoamérica. ¿Y qué dicen? ¿Que salga la gente? Están diciendo que si en algún momento, no digo ni hoy ni mañana, Pero ni digo en la entonces ciudad ni en la lo discutimos provincia, en ese déjame momento, terminar, no ahora, ¿viste? déjame Que están terminar. enloquecidos con un tema. Un niño Sí. con su padre puede dar una vuelta manzana. Sí. O una persona mayor, cuando no haya gente en un horario... Hoy te lo frenaron todos los gobernadores.
¿Sabés por qué lo frenan los gobernadores? Perdón. El Porque es un 70% tema de Argentina político. vive en Córdoba, Buenos Aires. El problema logístico es muy complejo. Sí. Si yo fuera gobernador o intendente, Pero también no lo tiene razón, frenaría. Milón. Si sos También lo Kicillof, frenaría. ¿vas a hacer porque eso? es difícil de cumplir. no lo digo. Pero yo No, estoy hablando, como dice el doctor Spinelli, de la dimensión humana. Yo le quiero contestar a decir una Paulo, sola Está muy cosita. emotiva, chicas. A ver, perdón. Martina, No, dale. le quiero contestar Sí, a Paulo todo muy emocional, en pero relación a quiero lo una que dice respuesta. Débora. Es fácil Sí. hablar desde la comodidad de salir a trabajar, desde No. la comodidad de tener un departamento de más de 2 ambientes. Ya Sí. estamos hablando de gente de verdad, Paulo. Pero yo lo sé. Que no tiene ni una ventana. Pero, y si va la- Entonces, pero- no estás hablando de pero- salidas, pero no, porque la subestimación, quiere la hacer subestimación de salir a, a Pero- dar una vuelta o pero- hacer footing. pero ¿sabés cuál es la Estás opción? hablando de otra cuestión. ¿Sabés cuál es la Hay un opción? punto, ¿El hay un punto que me encierro parece o que el nadie, contagio? no sé, todos estamos saliendo a la calle, sí, pues salimos Por a trabajar eso, o vamos a hacer las compras. Y no es Perdónenme, hay, por lo menos en la capital federal y a donde yo me traslado, yo tuve que ir Lleno a de Doc Sud gente. por una nota. Yo no. La verdad Por favor. es que la posibilidad que tiene la gente de decir voy al supermercado y camino 4 cuadras en vez Voy de a la 5, farmacia. hoy está. Digo, que no hoy se haga está. No puedes salir generalizada, con los nenes. que no se haga generalizada Se la No mandaron a esta. Nico Cabré a su casa esta. con tu hija. Chicos, ustedes tienen otra realidad. En, Eso es lo que capital, tienen que en entender. Capital Federal bajaron Hay un virus, las Argentina. demoras por gente que por salía de 170 que había por día a menos de 30. Digo, tampoco se está controlando No, tanto. eso es cierto, lo Yo que me dice quedo- Gustavo. yo le- Se da de perdóneme, hecho. Voy Ya y de me hecho. voy a hacer una crítica. Les voy a hacer y me voy a hacer una crítica. Y también se la voy a hacer al presidente. Y también al gobierno de la ciudad. Pero Y ahí- está re valiente. bueno, a todos. Muy A bien. todos. Muy bien. Me parece que a veces razonamos en Palermo Instagram. Sí, claro. Gracias. Y el país, como dijo Hugo, tiene mucha, como todos los países, no es lo mismo California que Colorado que Nueva York. No, pero hay países más pequeños y más abarcables. De todo. El nuestro Cada es uno tiene sus circunstancias, su historia. A ver, ¿cómo explican que en Chaco hay la cantidad de casos que hay? Antes de arrancar esto hubieras dicho, Chaco, no, hace calor, tienen el dengue, tienen... Y Chaco explotó. ¿Por qué? Porque hay una empresa italiana muy importante en la provincia que tiene una relación comercial frecuente con Italia. Error. Por ahí te vino. No, y el No, tipo bueno, se fue a la pará. fiesta, chicos. Hace no sé cuántos años que está esa empresa. No, Claro. no puede esa empresa prever No, hace pero 30 digo, años. Digo. una situación te abre un Que frente. por eso digo, entonces, como dice Hugo, son situaciones que hay que analizar caso por... Yo, a ver, ¿qué es lo que haría? Y ahora sí lo critico a Alberto, a Kicillof, a Larreta, a todos los gobernadores. Yo me hubiera sentado hoy, no ellos, expertos de emergencia de cada provincia, y empiezo a trabajar metro cuadrado por metro cuadrado. A ver, Ellos en lo la llevaron a la provincia de Chubut, cuarentena, reabro los, por decirte Claro. algo, reabro los pozos. En el Gran Buenos Aires, en tal sector, no reabro nada. Como acabas de decir vos, che, Moreno subieron, están subiendo en Moreno, listo, Cerramos Moreno no la se abre puerta. nada. Perdón, Bueno, la cuarentena- esto lo que uno, Fabián, viendo pero- de afuera, no ve, La cuarentena, la es lo que posibilidad dice de los Spinelli. políticos, ¿eh? Es lo que dice Spinelli. Esa Uno de dinámica- afuera no ve esta dinámica de la Esa emergencia. dinámica se propuso y en las provincias se está tratando de hacer, pero es sumamente complejo. Yo hoy hablaba Claro. con una alta autoridad de una provincia de salud y que tenía que reunirse con todos los intendentes, y es una complejidad, de una heterogeneidad tan grande que es muy difícil, que es imposible hacerlo a nivel nacional. Lo que hace el presidente de delegarlo en las provincias es totalmente correcto. Y los gobernadores lo están delegando en los municipios porque tampoco pueden declarar una norma Así debe ser. social. Va Ahora, bajando. nadie nos asegura que la delegación a nivel municipal sea Esperá, implique que tome siguiendo lo que decisiones dice correctas. Hugo. Hugo, estoy poniendo, no sé si tenés un monitor. A ver, Mudo, y a Conrado también. Pongo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Municipios abiertos y municipios que no. Hoy estaba hablando con Montenegro. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, Sí. Mar del nombre Plata. oficial de Mar del Plata. Resulta que Mar del Plata, cerrada, Sí. Sí, para salidas recreativas. Y al lado, Miramar, General Alvarado, abierto. Me explicaba Montenegro que Miramar viene muy bien. Entonces Miramar puede hacer salidas recreativas. No, ¿y sabes qué Probablemente digo? Miramar ¿Sabes qué tendrá explicó? algún negocio ¿Sabe- que abrirá. ¿Sabes qué explicó Son Yesa más hoy? de otro. No, ¿sabes qué explicó Yesa hoy, por ejemplo? Perdón, la demografía. Entonces él explicaba, por ejemplo, que en Pinamar tienen una población o una capacidad de albergue poblacional de temporada de verano para una cantidad que no recuerdo ahora de Creo que gente. 200.000. Y que vive la tercera Claro. parte en esta Viven época. Entonces 40.000. tienen O realmente menos una todavía. o menos. Claro, tenés. Entonces Claro. tienen una demografía que Tienen permitiría espacio, que claro. la gente salga sin Es lo tener que dice contacto Hugo. entre sí. La salida agrego tiene que algo. Está ser... bien, pero sí, hay otra Conrado. cosa, Espera, Fabián, espera, que a mí Conrado, me agregue vos. preocupa. Sí, Conrado.
No, porque lo que decía Débora de que hay consecuencias del aislamiento también de muertes por otras enfermedades, y es verdad, en el mundo se ha calculado que las 200.000 que hay que agregar 40.000 más, 40.000 muertes causadas por gente que no ha ido a atenderse de la enfermedad que fuera. Bueno. Eso es verdad. Pero por otro lado, la Pensemos en relajación esa gente intermedia... Perdón, Conrado, ¿podés repetir el número? Perdón, repetí el número. Sí, está calculado en 12 países, hizo un estudio, se publicó en el New York Times esta semana. Se calcula que 38.000, para ser exacto, 38.000 personas habrían muerto, fundamentalmente por enfermedades que no han sido atendidas y que habrían tenido... El clásico, perdóname, el clásico ataque, el ataque cardíaco. Pero Estamos hablando. Por ejemplo, pero perdón, porque me dicen déjenlo terminar. Que me lo expliquen a mí, ¿no? Explíquenselo a los médicos que dicen que no vayan Espera, Conrado, termina el concepto que es muy interesante. La indicación es hay que ir al centro médico cuando hay síntomas. 38.000 personas, la mayoría por esas enfermedades, por supuesto infarto de miocardio, ACV, las principales, pues son las más urgentes, las de mayor mortalidad, pero también por caso de COVID-19, cuando todavía no estaba bien reconocido y han muerto muchos en sus casas sin reconocer que era la enfermedad. 38.000 en exceso de los 200.000. Yo agregaría también, Conrado, nos pasó acá, por lo menos sabemos de 2 o 3 casos, pero uno puntual acá lo contó. De que te ponen en el certificado de función neumonía severa de la COVID. Sabemos. Muchas veces Ahora, yo también pondría eje en algo que a mí me parece ya una excusa. Que no hay barbijos, que no hay elementos para hacer test. Sí, pero nosotros hemos hecho esos viajes épicos de Aerolínea Argentina a China. ¿Qué trajeron ahí? ¿No trajeron barbijos? Entran en un avión. Bueno, pero justamente tienen que ir a China. Sí, trajeron barbijos y camisolines. En el mundo se están peleando. Está bien, pero Chile lo tenemos acá al lado, hacen 7.000, digamos, test por cada millón. Nosotros no podemos pasar de 1.000. No pasamos de 1.000. Digamos, siempre nosotros parece como que estuviéramos... Pará, el mundo en contra. Y a mí me parece que hay que empezar. Los barbijos... Tenemos la capacidad para hacer los textiles, digamos, hagamos algo. Está bien, ahora yo hago esta pregunta. ¿Por qué creemos en Chile y no creemos en Venezuela? ¿Por qué no creemos en China y creemos en Nueva Zelanda? ¿Cómo sabemos y cómo nos metemos? Hay números. Sí, en cada país da los números que quiere. Venezuela también ha hecho muchos test. Nueva Zelanda es serio, Alemania es serio. No, las muertes no las podés. Vos podés... No, estoy hablando del tema de testeos, cuántos barbijos hay, cuántos pagan por eso. Yo el principal país del mundo en el que... insumos. ¿Vos sabés cuál es el país del mundo en el que yo no creo con todo cariño y respeto? La India. Yo tampoco. Bueno. A mí no sé si podemos técnicamente poner, este es el mapa de la provincia, perdona, claro, en rojo no se habilitan las salidas recreativas y en azul no. Perdón, azul sí, y el blanco está a definir. Lo que quiero, notan que esto es el Gran Buenos Aires, esta es la 6ª sección electoral, parte de la 7ª. Esto, ven que acá hay como una manchita azul, está más cruzado, y el Gran Buenos Aires tiene la mancha roja del no, que sorprendentemente también aparece en el interior. Acá debe estar Tandil, Azul y La Barría. Estoy leyendo por arriba, perdón, Blanca, digo al revés. Estoy de acuerdo con vos en India, Fabián. Quiero decir que, a mí lo de la India, que la cada verdad, país testea diferente, mide diferente, tiene diferentes geografías. Les quiero agradecer a Conrado y a Hugo, han estado, la verdad, han expuesto 2 posiciones muy interesantes. Abrazo a los dos, gracias. Gracias a usted. Fabián, encantado. Sí. Hugo Spinelli y Conrado Stoll, excelentes profesionales, y además Paulo Vilouta, ¿no? El programa de hoy, Paulo Vilouta. Yo les pido a todos una sola cosa. Yo te aclaro que alguien más que esté en contra de tu postura y me pongo a tu lado. No, pero ¿sabés qué quiero? Estoy así de defender. Yo estoy cansado de la falta de argumentos y entrar lo emotivo. Porque los te han dado argumentos. Perdón. La cuarentena fue dispuesta por los médicos y por los políticos. El no ir con otras enfermedades a un hospital fue impuesto por los médicos porque es una locura ir a un hospital. Entonces, yo cuando escucho tantas versiones, que las sé desde el primer día, cuando yo les hablé del hacinamiento, les hablé del problema de las adicciones, de la violencia, yo quiero que alguien me diga, la solución es esta, yo la acepto. Mientras tanto, es cuarentena. El resto es toda una cosa emotiva que se cae en 2 pedazos cuando salgo a la calle y me agarra el virus. Pero a ver, Ernestina te planteó lo de Venezuela, por ejemplo. Ahí estás dando una Venezuela información tiene falsa. Perdón, estás dando una información falsa. Porque el virus no viaja por aire. Y vos estás diciendo, yo salgo a la calle y me agarra el virus. Me contagio si me estornudas y toco, todo lo que nos pasa. Hay medidas. Por favor. Pero entonces hay medidas, Pablo. La gente que se contagia por el Espíritu Santo. No, se contagia por contacto de saliva o mocos. Sí. Se contagia si yo te hablo a menos de 1,5 metros
medio. Hoy 111 Se contagia tuvimos. si no uso barbijo. Se contagia. ¿Puedo terminar, Paulo? Se contagia, Argentina. Entonces, se contagia si no Hace tomo las 70 días que medidas estamos con que te esto. dijeron que tenías que tomar. Sí. No es mágico. No, pero- Entonces, vos podés abrir una cuarentena Sí. con medidas responsables de cada ciudadano. Exacto, pero no con toda la gente en la calle. Porque, No, por ejemplo, nadie dijo eso. si vos querés traer Yo no dije obra eso. pública a la ciudad, porque hay que poner datos, vos querés traer obra pública a la ciudad que es absolutamente necesaria, tenés que traer 110.000 obreros. Han chequeado acabo de que de decir. esos 110.000, el 75% toma transporte público. ¿Se acabo de puede decir traer? yo, No Pablo. se puede traer. Sí, se puede traer, diciendo ¿Cómo? con vos. ¿Con transporte escolar o con otro sistema? Por supuesto, ¿En tenés colectivo? que No. tener sentado Tenés un equipo forma, de emergencia no en transporte que esté pensando Tenés cómo razón. traer Y además, a los perdón, cientos de mil Pensar señores. que te agarra un virus es mentira. Y además le da Pánico trabajo, a la perdón, y gente. además le da trabajo a Ernestina, un no seas sector que está ingenua, por parado favor. como No seas ingenua. No, por le da favor. trabajo a Vos un no lo sector seas. que está parado como el transporte No, escolar. perdón, voy a aclarar algo Por porque, ejemplo. perdón, me están metiendo... Ahora, más- perdón, Gustavo, no, porque me están metiendo en un tema que no corresponde. Cuando yo lo digo, Ernestina, como no viniste 2 semanas, querés que yo esté No, jugando. no. Es Que gráfico. yo no venga 2 semanas no me Si saca... yo, es gráfico, No, Ernestina. estás Deja de defender lo haciendo indefendible. cualquiera, Si vamos Pablo, a la posta. calle y somos irresponsables o no, me agarra el Eso virus es igual. otra cosa. Me agarra el virus Vos igual. dijiste, Por más piso que la yo ande calle, con me el agarra el barbijo virus. de acá, No, me agarra. Hay ¿eh? medidas y hay lógicas que Sí. explican que Y la si gente tomás está dentro- los recaudos necesarios, Ernestina, sí. hay actividades que se pueden hacer. ¿Cuáles? Por ejemplo, dar una vuelta a la manzana con tu hijo Bueno, está- agarrado de la mano, sí. La reta Kicillof, Schiaretti y Perotti Porque se se puedo puede agregar. hacer más de 500.000 Y- habitantes. Yo puedo agregar Pablo. una. Por eso. Yo puedo agregar una. Listo. Hay normas. Puedo, hay me normas. Por permiten favor. dar una sugerencia, porque hemos dado algunas, como dice Reato acá, y hemos tenido la suerte que algunas nos escuchen, abrir los bancos, los testeos. Los bancos fue Los fundamental. bancos, bueno, Y tardamos 30 días casi. sí. Sí, Yo propongo otra que esta no me dan pelota, lo estoy proponiendo hace 3 semanas. A Ernestina no le gusta nada porque le gusta el país que viste un insólito. No, bueno. Ella quiere calmémonos, Venezuela. calmémonos, calmémonos. Es de Venezuela. Yo propongo Estás diciendo esto. Vos querés Venezuela. Seguimos no utilizando a las Fuerzas Armadas. Perra. Esos Sí. micros escolares, Sí. a los que hace referencia Gustavo, si algún conductor o propietario de esos micros, con todo hecho, si yo no Hoy me se quiero contagiar, manifestaron, perfecto, Sí, laburo. tomamos. El ejército que lo va a hacer. Tiene el ejército se ha logística, ofrecido, el ejército tiene cómo logística, hacerlo, tiene tiene los territorialidad, planes de tiene todo. emergencia. Pero te sale la de tiene- derechos tiene que agarrar los humanos. manuales. Ahora, No, estoy Sale lo de totalmente- derechos me humanos. Estoy encanta ver, proponiendo, perdón, estoy voy a ir en proponiendo. contra de eso. El Perdón, ejército está estoy trabajando en la proponiendo. matanza. Muy Estoy bien. Está contra trabajando Estoy bien. muy Estoy- bien. Déjame Perdón, terminar, no, déjame Fabián, terminar. Fabián, déjame Pará, déjame contestar, terminar Pablo. esto. Esperá un momento. Está Déjame trabajando terminar la muy idea bien. mía. Déjame terminar la idea. Como yo propongo que las fábricas puedan empezar a abrir algunas, Sí. y el problema para que las fábricas abran, como la obra pública y privada, es cómo los trasladás Claro. en los grandes conglomerados Exacto. urbanos, todos estamos de acuerdo en eso. Totalmente de Muy acuerdo. bien. Entonces yo propongo que haya desde mañana el ministro Meoni con el señor Juan Buena Méndez, idea. con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que se junten con 150 asesores y no salgan, no uno al lado del otro, uno a 2 metros del otro, y no salgan hasta que armen un plan de emergencia de Muy bien. traslado de Pero le trabajadores. puedo contestar a Eso Pablo así No con se quiero sale más de una cuarentena. contestaciones, señora. No quiero Pero- más Bueno, entonces hablo contestaciones. sobre el Si querés ejército de aclarar. derechos humanos. Me encanta el ejército. A mí me encanta ver. Entonces al estamos todos de ejer- acuerdo ahora. Me encanta ver al ejército en la calle ayudando al Muy ciudadano. bien. Muy Me bien, todos de encanta. acuerdo. Bueno, muy bien. no quiero ser el ejército en Vamos, contra. pero el mapa Poder- mundial que hace un par de días que no lo revisamos. Pasó los que 3. uno ve los números, ¿sí viste? Pasó los Hay 3 números millones. que son impactantes por el no, propio creo. número, ¿eh? 3.037.000 confirmados, que te cambia cada menos de segundo. Estados Unidos, casi 1 millón de confirmados. Estamos hablando de positivos. España segundo, Italia tercero, Francia, Alemania. Ahora, cuando ves el mapa de muertos, lamentablemente el mapa de muertos, por razones que desconozco, Lo la sacaron. Johns Hopkins no te lo hace por país. Sí. ¿Cómo? Te lo hace Sí, por sí. estado o ciudad. Ah. No por Entonces país. te confunde un poquito. Bueno, Italia aparece primero, pero no está Italia primero. La mayor cantidad de muertos en el mundo es de Estados Unidos, Estados Unidos. que tiene solamente 17.000 en Nueva York, en New York City, nada más, o sea, en la ciudad, ni siquiera en el estado de Nueva No, y York. ahí lo apoyo a Ahora, 100%. Italia 26.000, España... Ahora, fíjate, y siempre volvemos con lo mismo porque ya somos aburridos, ¿no? Alemania. ¿Te acuerdan con la década del 80 se hablaba bien de Japón? Ahora Bueno, Alemania. Alemania tiene 158.000 positivos, pero 6.000 muertos. Fabián, si Este este es el problema tema. fuera de Merkel, el que vos dijiste de las obras públicas, te lo soluciona. Te lo Bueno, soluciono. perdón. Eso es un líder político distinto de los otros líderes. O sea, los problemas siempre existen en todos lados. Y a veces no se son crean parecidos. que en Alemania no hay problemas. Y a veces son parecidos. Bueno, Claro. No, Te voy a además poner hay otro problemas ejemplo. específicos. Hay comunidades, hay inmigrantes de países, hay más turcos en Alemania que en Turquía.
Por ejemplo, entonces vos tenés que diseñar, siempre hay problemas. Bueno, voy a dar un ejemplo. Bueno, me aguantan que tenemos que ir al tema presos. Bueno. Capítulo dificilísimo. El tema lo comenzó Gustavo hace un mes con más o Santa menos. Fe. Sí, Acá con dijiste Santa Fe. una noche, miren que hay un problema en Coronda, dijiste. Sí. Esto es muy serio, esto es Esto muy grave. serio, conté Hubo que muertos. estaba comenzando ese mismo día. El resto del mundo se enteró un poco hace 10 días, cuando arrancó en la provincia de Buenos Aires, de forma aislada. Hace 10, 15 días, corregime, la provincia liberó a ¿cuántos? La provincia lleva liberados al día de hoy 967 presos. Muy bien. Por el tema del coronavirus. De coronavirus. Porque después están tirando una En cifra un que tiene que ver con otras contexto cosas. donde además la provincia de Buenos Aires venía diciendo nos sobran presos en Nos las sobran cárceles. presos, sí. Esto es el mundo pre-coronavirus. Ahora, a nivel federal, algo va a pasar. Explotó Devoto el viernes. Hay una negociación. Sí, hay una negociación abierta. Llevada adelante, te contó Gustavo, por gente, bueno, la llevan adelante presos. Delincuentes. No, pero no es lo mismo un hurto Sí, que un un hurto que un señor de que un violador. Violador. Vamos con el informe y Gustavo va a contarnos a esta hora, en este momento, en qué punto estamos de esta situación. Dale. Crisis carcelaria. Al motín de Devoto del viernes pasado se sumó la fuga de un grupo de presos de una comisaría en Lavallol. Como si esto fuera poco, continúa la polémica por el pedido de varios detenidos de prisión domiciliaria por el coronavirus. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. Bueno, hay miles de pedidos de excarcelación o en su defecto arresto domiciliario. Se autorizaron por parte de los jueces aproximadamente 600. ¿Por qué los otros no? Porque se consideró que no encuadraban dentro de la situación de riesgo o que las penas no justificaban la libertad domiciliaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda, desde la detención domiciliaria hasta las libertades restringidas, asegurar la salud de los que están presos y pueden contraer el coronavirus. Obviamente que acá no entran ni los homicidas, ni los que robaron a mano armada, ni los violadores. Los que tuvieron penas mayores que eso no entran en esto. Las penas o las sanciones son para ser cumplidas. En los casos en los que los jueces incumplan la ley de víctima y no den vista a la víctima, a su abogado y procedan a la liberación de un delincuente, le iniciemos juicio político a los jueces. No es gente sencilla, son verdaderos delincuentes que tienen que estar en la cárcel. Y lo que tiene que hacer el Estado no es liberarlos, no mandarlos a su casa, sino poner las condiciones que requieren las cárceles para que estén cuidados de coronavirus. Bueno, ya vamos a opinar, todos tenemos opinión en el tema, pero antes vamos a la información. ¿Qué está pasando en este momento? 10 de la noche y 14 minutos. En este momento está abierta una negociación que debe dar una respuesta concreta el día jueves sobre todos los presos del Servicio Penitenciario Federal. Esto es lo que se acordó en Devoto el día sábado, cuando terminó finalmente la toma del penal. Recordemos, la toma del penal fue el viernes, con un compromiso de una mesa de negociación el sábado. El sábado se firma un documento en donde, yo no digo que sea un ultimátum, pero se le da al gobierno nacional y a las autoridades penitenciarias tiempo hasta el jueves para resolver la situación que piden los presos. ¿Qué está pasando políticamente? ¿Qué está pasando políticamente? Que yo creo que vos tenés dos cuestiones. Una cuestión de un sector político que dice, tenemos un problema, liberemos varios presos, tratemos de descomprimir esta situación porque no podemos soportar otro desmadre como lo que fue el viernes en Devoto y que esto se generalice en todos los penales federales. Recuerden, los penales federales no están solamente acá en Devoto, hay penales federales en todo el país. Y después vos tenés un tema judicial en donde la Cámara de Casación, porque todos dicen Casación ordenó a los jueces, eso es mentira. Casación se lavó la mano, la Casación Federal. Dijo, aconsejamos... No, pero la Casación local no. Sí, la Casación local, si vos lees la acordada... Lo que leímos el otro día, no, cuando dice coayudar a... Sí, pero no los obliga a los jueces de primera instancia. Bueno. ¿Y qué dicen los jueces de primera instancia? Algo parecido a lo que hoy dijo el diputado Sergio Massa. Dijo, pará,
yo libero a alguien. Bueno, a eso voy. No, Y no, después- perdón, eso no es así, perdón. Para, Porque hay jueces de primera instancia, te voy a dar casos concretos. Hay jueces de primera instancia que esa acordada, como vos decís, o esa sugerencia de la casación, lo cumplieron muy bien Claro. y muy a rajatabla. Y te voy a dar un ejemplo, o 3 ejemplos bien concretos. Uno, Almirante Brown. No, pero vos No, estás pero hablando, estos pero vos estás hablando de capitales. Ah, provincia. no, provincia, bueno, Vos estás no, hablando de provincia, son dos cosas. Provincia está resuelto. No, provincia el tema está Provincia está resuelto. hablando. Estamos hablando acá. de lo que ocurrió Hablando de acá, no federal, de provincia. Pregunta, Gustavo, ¿cuál es la presión que hacen los presos? ¿Qué pasa si nadie les da bolilla, digamos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? todo. Lo que vos viste en Devoto, ¿Qué es lo que ellos esto? amenazan es, lo que vos viste en Devoto Que se van a matar entre el ellos. viernes es un juego de niños Bueno, que a ver, ustedes ¿qué no pasaría? nos hacen ¿Pero qué caso. De sería? hecho, Se matarían entre ellos. hicieron una lista, hay una lista preliminar con 1.200 presos que ellos creen Bueno, que están pará. en condiciones ahí. ¿Qué es lo Pará. que están pidiendo? ¿Hay violadores ahí? ¿Qué es lo que están pidiendo? Si hay gente de Pregunto en toda la serio. llave. Perdón, Sí, la hay. lista, perdón, aclaremos este Pregunto en punto. serio. La lista la hacen no en función del delito necesariamente, No. sino en función de Por la eso le condición pregunto- individual de cada Por eso detenido. Pero perdón, Entonces, danos Darle a él información. puede ser un Entra en la violador, lista. pero tener más de 70 años, o puede ser un cuádruple asesino, pero tener EPOC, Lo pregunto y entra en el Y entra listado en el de los que pueden salir. Claro, ellos, ¿Se entiende la ellos lógica que pidieron, usan? ellos la lógica dicen, bueno, todos los que están en grupo de riesgo, después hay que ver bien cómo se consigue Sí, ¿y quién? el certificado del servicio penitenciario, porque yo he visto en otras épocas Ah. para salir certificado que vos decías, ¿a este le dieron el certificado? Si este puede correr con Usain Bolt. Y bueno, y tenía un Bueno, certificado acá tenéis, que se hiciste compraba. 3 placas, Gustavo. ¿Qué son? Acá, estos son los barras que estuvieron el otro día en el motín del Devoto. El más conocido es Ariel Luna, que le dicen el Colo porque está condenado a perpetua por el crimen de Gonzalo Acro. Luna está en el módulo 1, pabellón 2. El módulo 1 fue el módulo que organizó, por decirlo de alguna manera, toda la movida. Tenés las bueno, después de las placas mudo pongamos imágenes para que podamos explicar algo con respecto a Devoto. Toda la movida de Devoto fue organizada por lo que es el módulo 1. Después, los que fueron arriba de los techos fueron los de los otros módulos que popularmente se conoce como la villa, que son módulo 2, módulo 3. Rancherío. Sí, el rancherío. La ranchada. A ver, para que la gente entienda, no existe el patio del marginal, pero si quieren. Pero es el patio del marginal. Es el patio del marginal. No Bueno, llega a hacer eso. Ahí sí había barras que fueron los que se treparon a los techos y que fueron los que agitaron Gustavo, con las este señor lanzas quiere salir. ese motín. Los 3. Darío Pérez, Bueno. que es barra de All Boys, uno de los capos de la barra de All Boys, que está acusado de homicidio en la interna barra y que estuvo prófugo 8 no es meses. grupo de Alejandro riesgo, Pero Acosta, pará, ¿por no qué parece. pusiste acá? ¿Por qué pusiste acá podría quedar libre? ¿Por qué? Porque está en prisión preventiva hace 1 año y medio. Uno de los pedidos que hacen los presos en la lista de todos los que deberían salir son aquellos que estén Esperando Sin prisión condena firme. preventiva. sin condena Sin firme condena y firme. con más de 1 año y medio de prisión prisión preventiva. ¿Puedo hacer- Con lo cual, Esperen, dejemos él terminar las podría placas. salir. Dejemos terminar las Lo, placas. mi- Alejandro lo mismo ocurre, por ejemplo, con Alejandro Acosta. ¿Alejandro Acosta es el viejo Tom? Sí, claro. Ah, pero he leído de él. ¿Has una amplia leído? bibliografía. Sí, Este tiene- señor tenía a su cargo tiene una foja de los servicio. robos de los celulares en diferentes Sí, empresas claro, tiene electrodomésticos. sí, 29 Ah, causas. pero esto trabajó Campagnoli años para detenerlo. 29 Años no para es- detenerlo, lo lograron detener 29 en no 2018. es mucho, chicos, 29 causas. Lo lograron detener en 2018. Al mismo tiempo él manejaba todo el barrio Mitre. Tipo muy manejaba. poderoso, ¿eh? Sí, claro, que era un tipo muy poderoso. Llegó a secuestrar a la hija de un narco de la 1114. Imagínate, para animarte a eso. Tipo muy poderoso. ¿eh? Gustavo. Bueno, a ver, Leo Torres. Leo Ah, Torres, siguen. otro Sí, socio, siguen. socio de Acosta en varias causas judiciales, vínculo familiar con Hinchadas Unidas Argentinas. Recuerden aquel colectivo insólito que se armó en el año 2009, donde se le pagó el viaje all inclusive a 300 barras ¿Cuál a es la Sudáfrica. explicación, Gustavo, del poder real en el delito? Perdón, con todo respeto, no estoy involucrando a todos los hinchas de Platense, pero digo, sorprende siempre que ves delincuentes detenidos que hay mucho barra de Platense. Bueno, los Va barras más allá de lo deportivo. va mucho más allá de lo deportivo porque los barras de Platense lo que tienen es el corredor norte del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, en provincia está en la barra de excursionistas. La pelea con la 1114 viene por la 1114 quiere
expandirse hacia ese lugar y ahí es donde se da la guerra y ellos le secuestran la hija de un narcotraficante. Mercado, Sí, seguimos. pero Tu amigo Eduardo Vera. y Eduardo Vera, mi amigo, de algunos mensajes, que está apuntado como el estratega de toda la cuestión que se generó el día viernes. Eduardo Vera es uno de los más inteligentes, pero sin lugar a duda. Claro que vos agarrás la foja de servicio de Eduardo Vera, tiene salidera bancaria, tiene tenencia de arma de guerra y tiene homicidio. Y homicidio. Este es el señor que ve Canal 2. Sí. No ve América, él ve Canal 2. No, él ve Canal 2, no ve América. Entonces, tiene condena por homicidio. Bueno, esta es la gente con la que se está Podemos poner, negociando. a ver, director, uso esta foto. Hay una particularidad con el penal de Villa Devoto que lo explicó el otro día. ¿Se llega a ver? Sí, bien, perdón, diré. Que lo planteó el otro día bien Leandro Santoro, que él trabaja en el módulo UBA de Villa Devoto. Que está en el módulo 1. ¿Qué pasa? Villa Devoto es una cárcel vieja. Es una cárcel, a ver, edificio alto. El resto de las cárceles modernas son modo panóptico. Ustedes las van a ver y son largos pasillos en planta baja. Devoto son edificios altos. Entonces, si te toman, como explicó Santoro, te toman un piso. Claro. ¿Ven eso? Te toman un piso y te tomaron el edificio. Bueno, Más a de ver, arriba hacia abajo. Pero Mira, yo mira, lo que no más entiendo, allá- Fabián, es cuál es el peligro, que tomen lo que quieran, que incendien todo. Si el riesgo es que se mueran ¿Cuál ellos. es el peligro? Lo que les voy a decir. me gustaría... Déjenme darles un último dato. Un No, último no, vas a dato. volver, espera porque hay más. Para mí el riesgo es que esto se va. Yo que eso, digo, más allá, sea de la liberado. más allá de la descripción edilicia, ya conocemos la situación de los penales. Acá hay una enorme cantidad de víctimas que hoy está firmando petitorios, que está Ahora preocupada. vamos a hablar. Hay casos concretos de liberaciones que ya se produjeron. Nos habían dicho que la justicia no iba a liberar a peligrosos delincuentes, sino a aquellos que tuvieran condenas menores por delitos menores. O sea, Y casi están liberando homicidas, violadores. ¿Vos Pero sabés que no. están liberando violadores? Y tengo los datos concretos que tienen que fijar domicilio. Vos cuando te dan una Vuelven a tu domiciliaria casa. tenés que fijar domicilio. Y fijan domicilio en la casa vecina de la víctima a la que Sí. violaron. Por Pero ejemplo, por una eso es tan criatura de 13 importante años, que termino. Massa Entonces, lo que quiero decir es que acá no puede ser que el coronavirus se convierta en el virus de la impunidad y que el coronavirus sea una excusa para liberar peligrosos delincuentes. Evi. Yo te puedo asegurar Y que hay- hay víctimas y familias de víctimas Perdón. que le tienen mucho más miedo a esta situación que al coronavirus. Y hay un dato mucho más importante. Espera que hay una placa. Que está en la placa, que yo quiero la A ver, placa la otra porque placa. hay un dato que nadie dijo, que es el dato clave. Mira, ¿cuál es la clave de los acuerdos? ¿Qué es lo que están pidiendo los presos? La salida de todos los presos con transitorias y penas hasta 3 años. Ok, eso se podría concederlo. El que está con transitoria, la verdad es que se podría ir a la casa con domiciliaria, ponele que sí. En este marco una pena de En hasta este 3 marco años sí. casi. ¿Por qué? Porque él ya estaba saliendo, volvía después al penal y dice, che, ya ahora ni siquiera puedo tener el beneficio de salir, estoy a poco de salir. Libertad Esto para es los lo que grave. tienen preventiva de 2 años. Esto es lo No, grave. eso no. No, porque porque- yo te voy Perdón. a dar los datos de los penales. Lamentablemente, No, está casi bien. el 60% está Sí, con preventiva. pero hay un tema. Y son pero, delitos pero- graves. pero el problema ahí no es de los presos, sino de la justicia argentina, Bueno, que es sí, lenta. sí, bueno, que es no lenta. importa. Bueno, Está bien, el tercero pero- es la escarcelación de grupos de riesgo. Ahí te entra todo. No, te entra todo. eso es Porque te imposible. entra el homicida que No. tiene EPOC o Ni tiene un hablar. efisema Eso ni pobre. hablar. Y esto, Y el dato clave es el Ah, cuarto. tampoco. Esto es lo que quieren los que Pero que generaron. quieran lo que quieran. Eh, Pero no hay pero claro, déjame que pidan déjame lo que se lo quieran. cuente a la gente. Déjame que se lo cuente a la gente. ¿Qué es lo que quiere la mayoría de los presos? Y lo pusieron por escrito en el acuerdo. Eso. Queremos conmutación Sí, bueno, de penas perfecto. o queremos reducción de penas Fantástico. porque hemos vivido todos estos años en un estado, en una prisión que no estaba en un estado En en el condiciones. cual Está bien. tenía condiciones higiénicas o de hacinamiento. Por eso, ustedes nos deben a nosotros Bueno, dar que años de pidan lo que libertad. quieran. Yo ya no Bueno, quiero ni ese- escucharlo. digo, ese es un La punto clave. glamorización de los presos me harta. Me acuerdo mucho de de la glamorización Ah. de los presos. Es loco lo que mismo defienda- que la glamorización de los narcos en Colombia o de los mafiosos en Italia. Parece que todos le debíamos. Estos 4, esos 5 no pueden salir a ningún lado. Perdón. Todo eso de los 4, el acuerdo, me parece que se le da demasiada entidad. Toda esa imaginación que están poniendo los funcionarios, que la pongan en ver cómo hacemos para transportar la gente de la construcción a las obras. Todo esto yo no le daría nada. Y si quieren incendiar eso con todos ellos adentro, responsabilidad de ellos. Pregunta a Gustavo Gravia, por favor, porque en la Argentina hay un problema muy serio. Hay 45.000 prófugos
imagínense 45.000 prófugos. Gustavo, esta gente, tan generosos que somos los argentinos y tan emocionales con los delincuentes, esta gente sale y es monitoreada. No me digas el patronato ese que no existe. Perdón. Hay tobilleras o que porque si no de estos 46.000. En provincia, acá, en provincia, al día de hoy salieron 967 por COVID y solo hubo tobillera creo para 30. Yo les quiero decir algo para no quiero que alguien será responsable, nerviosos. ¿Ustedes escucharon lo que dijo el presidente con Ernesto? Sí, un horror. Preocupante. Por lo que dijo el presidente de mañana, den por hecho que parte de este acuerdo va a tener lugar. Obvio. Lo tienen claro, ¿no? Obvio. Toda esta gente sale. Y no sé si todas, ¿y sabés pero cuál es el problema? Bueno, no vuelven más. No vuelven más. Está Jimena Arduriz, la mamá de Ángeles Rawson. Jimena, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Perdón por la espera. Hola, buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás vos? Me imagino que viendo toda esta situación, todos los familiares de víctimas con mucha preocupación y dolor, ¿no? Terrible, terrible. Es una mezcla de sentimientos, de miedo, de asombro, de indignación, de revictimización, no sé, como azorados. No sé cómo describirte la situación, Fabián, porque realmente estaba escuchándolos y bueno, Débora dijo algo muy claro. Habló sobre las víctimas y lo que nosotros estamos pasando. No están siendo escuchadas, Jimena. No están siendo escuchadas. Ustedes no están siendo escuchados. Están siendo escuchados los delincuentes en los penales. ¿Quién escucha a las víctimas? De los delincuentes. ¿Quién escucha a las víctimas? A ver, se cortó Jimena. A ver, no la escucho a Jimena. A ver. No la escuchamos. Espera, Jimena, no la escuchamos. A ver ahí. A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Lo que yo les quería decir es que, aparte, nosotros salimos con todas las asociaciones de víctimas con un comunicado ayer en repudio o totalmente en contra de este convenio o esta acordada que se firmó, porque además hay una ley de víctimas, que es la 27372, que, como bien expresó esta mañana Sergio Massa, que la mencionó en su reportaje, se tiene que dar vista a la víctima y que la víctima sepa, que sepamos las condiciones en las que está el delincuente que mató a nuestros hijos o que violó a nuestras hijas o que hizo el daño que delinquió. Y no se le está dando esa importancia a la ley de víctimas, no se le está dando el lugar a la ley. Se le está informando a las víctimas, y eso es gravísimo, gravísimo. Jimena, por un lado problema, perdón. Por otro lado, esto de escuchar como dijeron recién, el romantizar como si fuera una mesa de diálogo, como si estuviéramos hablando de un problema, no sé, de económico. Estamos hablando de gente violenta, de gente que se ha subido Jimena, a los... No sé si nos escuchás. Jimena, ¿nos escuchás? Sí. ¿Nos escuchás? La pregunta tiene que ver justamente con quién es el objeto del cuestionamiento. Que un preso pida tener condena firme es un derecho. Yo quiero que me enjuicien, que tener condena firme. Ahora, que la justicia se haga cargo de sus decisiones es lo que nosotros debemos pedir. Yo no le puedo pedir a un preso que tenga alguna actitud un poco más civilizada que esta. Están viviendo hacinados, no tienen comida, no tienen atención. Yo le pido a la justicia que actúe y haga cumplir la ley. Se me va tu voz, imagina. No, digo que me parece que a quienes hay que reclamarles lógica... Que no los liberen. A ver, espera, vamos a tratar de mejorar, es una pena porque es interesantísimo. ¿Cómo los van a liberar? Vamos a tratar de mejorar técnicamente la comunicación porque es una pena que Jimena no nos pueda escuchar bien. Claro. Nosotros no la escuchamos bien a ella.
Así que ahora vamos a tratar de A ver, lo que decía rearmar Jimena de la ley de víctimas Sí. es claro, que lo decía hoy Massa, porque fue una ley que se peleó mucho en el Congreso, que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y que deben ser parte del proceso Sí, pero penal. no lo diga nosotros, y no, lo diga el presidente. Hoy me dijo un importante juez de la Casación de la provincia de Buenos Aires, un importante juez de la Casación de la provincia de Buenos Aires me dijo, mira, esa es una ley nacional, en la provincia no es una prerrogativa hacerlo, se hace a veces sí, a veces no. En el caso del violador que fue a vivir a la casa de al lado de la nena de 13 años que violó, no hace 10 años, hace Sí, 11 claro, meses, a ver, no se le avisó. No se le Hoy avisó. pasó, aquí Pero planteamos lo todos los es el temas. preso, es la justicia. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Massa. Ahora hay un tema. Massa y el presidente pertenecen al mismo espacio político. Exacto. Y opinan diferente, lo cual no está siempre mal. No está mal. Opinan diferente los dos. distinto. Es un tema Ahora. social A mí, muy bien Seferino, no me parece un temita. Claro. Me parece un tema grave, crucial Mezclar- de un espacio político. Y debo señalar que Massa dijo una cosa con una hora de diferencia y el presidente dijo otra. Ahora, Fabián, ¿qué haces? Déjame hacer una pregunta para los dos. Claro. Para los dos. ¿Qué haces en el caso de... Mirá, está el caso de lamentablemente... Es una decisión política. Está bien, pero ¿qué haces si te dice tal Mangieri asesino? tiene problemas Mangieri de salud, tiene, que se quede adentro y que lo un atiendan en problema los grave. hospitales Ahora volvemos. penitenciarios. Yo iba a preguntarle eso. Son Yo lo cosas quería preguntarle a diferentes. Jimena es si había en la lista de los que van a salir asesinos de casos muy famosos, porque eso va a tener un impacto Tremendo. brutal. famoso, ¿no? El país de la esquizofrenia. Déjenme decir algo. Se dijo hacia el pasar. Menos mal, no sé ni cómo se llama, perdón. El juez que bajó el 147. Sí. No lo bajó al 147, bajó el tema de la llamada. Sí, obvio. Porque si hubiera seguido la cuestión de que había que llamar a los adultos mayores al 147 y si a partir de hoy hubiera funcionado la idea del presidente del sábado, Hoy salía. vivíamos en el país de la esquizofrenia que tenías que llamar por teléfono para que te autoricen a salir a algo que el presidente te había autorizado el sábado a la No noche. quiso salir nunca. Después, Pablo, empezaron algo que también reclamamos acá, nos dijeron que estábamos locos. Estábamos de acuerdo el ahí. testeo privado. Exactamente, No, en las clínicas altamente. privadas. Y yo me lo pago. Y yo me lo Obvio. pago. Seguimos con el tema que ha despertado, por supuesto, un montón de opiniones divergentes, diferentes. Yo no le puse pasión porque veo cuál es el final del tema. El final del tema será que habrá Vos decís presos que libres. ya perdí. Despotiquemos todo lo que... Sí. Claro. Yo voy derecho al camino de la resignación. No digamos en presos muchos libres. temas. Lo digo en serio Delincuentes esto. libres. Vos decís- Delincuentes Yo peligrosos. voy en el camino ya de la resignación de muchos temas. Entonces, Yo también. ¿para qué voy a hacer mala Mal. sangre? No, quizás el default yo sigo siendo optimista. A último momento quizás hay una negociación. Eso por ahí de último cambia. momento. Ojalá. Pero esto ojalá de que las quiera. cárceles, Pero, hay un deseo de a ver, liberarlo. chicos, no nos equivoquemos. No es un presidente, un funcionario. Desde el 10 de diciembre para acá hay una clara política que el que está No, no, preso no. Pero salga No, 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 libre. no. Los jueces No, no son es siempre- un caso, No, Fabián. una de la, es Fabián. una política. Fabián, los jueces son siempre los mismos. El problema es ese. ¿Y vos El crees- problema Sí. está en la justicia. No, pero hay con un gobierno los presos quedan presos y con otro gobierno los presos quedan Pero, ¿y libres. ¿qué tiene que ver este gobierno Como con diría los Reato, presos? como diría Reato. Sí. Bueno, que algunos que integraban el gobierno anterior parecido a este gobierno estaban presos. Son datos. Chicos, a mí me Pueden parece gustar o no. importantísimo que los jueces respondan por sus actos Bueno. y por sus fallos. Tiene que Yo responder. creo que los jueces van a liberar. Pero Debe. bueno, veremos a que ver. respondan Y se- por sus Veremos fallos. a Será ver. veremos a responsable, ver. ¿no? Como dirían en España. Recuperamos la comunicación con Jimena Arduris. Queríamos que no se pierda y que se escuche bien. Jimena, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Ahora ¿Me sí, escuchan ahora bien sí. ustedes a mí? Sí, sí, sí. Jimena, te voy a hacer una pregunta que alguien se puede ofender, pero vos no te vas a ofender, pero alguien sí. Tenemos información, también le pregunto a Gustavo Gravia, que casos muy emblemáticos, los asesinos queden libres en función de una cuestión sanitaria. Mira, yo no lo sé. En el caso de, si me estás preguntando por Mangieri, Por ejemplo. No, Mangieri está en otro lado. que no pidió la morigeración de la pena ni hizo ningún pedido. Bien. Lo sé porque me lo informó el doctor Lanuse. Pero tuviste que a vos te generó una duda y quisiste averiguarlo. Fue más una iniciativa de él. De todas maneras, yo en el momento que él me lo informó, estaba todavía con la lista de, o sea, mi inquietud fue, ¿por qué lo preguntaste? Porque él no estaba dentro de esa famosa lista de personas con
enfermedades previas o de riesgo, ni está embarazado, que yo sepa, ni es una mujer con hijos, ni tiene, o sea, por eso decía que o sea, ni se me había cruzado por la cabeza que podía llegar a pasar esto. De hecho, me sorprendió. Pero bueno, no deja de ser un alivio. Me preocuparía mucho que se esté empezando a tratar este universo de presos como posibilidad para terrible, ¿no? Porque... A Lanuse se le ocurrió. Lanuse tuvo la misma incertidumbre que acabo de tener yo. Claro, pero Jimena, te mando un beso, soy Paulo. Supongamos que lo que pasó en Devoto se traslada a cualquier otro penal donde supuestamente hay algún caso. Una basura como el asesino de tu hija, alguien lo puede plegar a ese tipo de decisión. Y habrá mucha gente que te acompaña, madres del dolor, que están con el corazón en la boca, porque a muchas de esas basuras, delincuentes, violadores, asesinos, los pueden largar. Tal vez vos te salvás de Mangieri, pero el resto puede pasar por un trago mucho mayor. No solo ellos, sino todos los que estamos expuestos a esta lacra que salga a la calle, ¿no? Por supuesto. Y a ver, yo me pongo en este momento en la voz de todas las víctimas. O sea, no es que hablo por mi caso, nada más. Es no solamente por las víctimas, es por todos los ciudadanos. Obvio. Es por todos los ciudadanos, porque esto es un peligro. Nosotros que hemos vivido, cuando uno vive una tragedia de esta naturaleza y este nivel de violencia, ¿no? De que te maten un hijo o un ser querido, te das cuenta, sos consciente de la peligrosidad a las que estos sujetos pueden llegar. Claro. Cuando no te pasó, no sos consciente. Por eso estamos tan preocupados y tan asustados de alguna forma, y estamos haciendo tanta... Fíjate que hubo una explosión de víctimas en las redes, sí, con el hashtag no los liberen, pero de todas las víctimas, de todos los delitos, de todos los colores, de todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de la peligrosidad de estos sujetos. Y nosotros, entonces, Jimena, les tenemos que decir gracias, porque lo que hacen ustedes lo hacen también por todos nosotros, en un país donde hay mucha gente pro-delincuente, que quieren todos libres. Jimena, así como... les voy a decir algo más, y esto lo digo por mí, disculpen, ¿no? Yo tengo miedo, como decía Débora recién, que los números de la inseguridad maten más que los números del COVID, porque a eso vamos. Jimena, entonces, así como los presos pudieron reunirse, no solo con autoridades del gobierno, sino también con autoridades hasta de la casación penal para llevar sus reclamos, ¿ustedes no pueden hacer una reunión para expresar la posición de ustedes ante los mismos jueces y ante los funcionarios del gobierno, lo mismo que se reunieron con los presos? Mira, nosotros mañana tenemos una reunión con Sergio Massa, que nos citó, y vamos a, bueno, supongo que vamos a hablar de todo esto, vamos a ver qué acciones tomar, porque tampoco, viste, tenemos demasiadas herramientas las víctimas. Recién tenemos la ley de víctimas, siempre la víctima ha sido el convidado de piedra en todo esto, siempre no se han hecho cargo de nuestro dolor y de todo lo que eso significa, porque ellos aparte son violentos, fíjate, de la manera que se expresan, o sea, queman colchones. Nosotros no somos así, no somos así. O sea, nosotros queremos que ellos tengan las condiciones que se merece cualquier ser humano que está vivo y Jimena, en condiciones carcelarias y todo eso, pero no que le bajen una pena que por el coronavirus. decidió, ¿sí? Porque él decidió, las víctimas no decidimos. Ese preso, ese delincuente, decidió estar donde está, y la pena que tiene, esa pena no se tiene que bajar. Jimena, te agradezco, lástima que el tema técnico nos impidió hablar más con vos, pero vamos a volver a hablar esta semana, porque creo que lamentablemente el tema va a seguir y creo que va a ir avanzando. Jimena, como siempre, un beso enorme, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Jimena Arduriz dando una voz más que autorizada, ¿no?, para hablar del tema. Pensemos por un segundo que te mataron a tu hija, de manera que te la mataron, y que tenés que estar en el medio de la cuarentena del coronavirus preocupado, hablando con tu abogado, para ver si el asesino de tu hija no queda libre pasado mañana. Nos vamos primero a España. Allí está Alex Costa Escuredo. Alex, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues vislumbrando la luz al final del túnel después de 46 largos días de confinamiento total. Alex, a ver, porque tengo entendido que hubo una opinión en España de cómo fue el tema, al menos del ministro de Salud, y aquí en Argentina... Sí, y aquí en Argentina ha habido otra. Ayer vimos imágenes de mucha gente en los parques, yo vi sobre todo en Barcelona, en Sevilla, porque la gente pudo salir. ¿Qué evaluación se hizo en España de esto? Al fin y al cabo, es cierto, hubo un porcentaje de personas que sí salieron en masa. En este caso, no hicieron caso a la parábola del burro y la zanahoria. Ese burro que sigue siempre a la zanahoria, en este caso serían los consejos, ¿no?, del ministerio, pero es cierto que en lo que respecta a la mayoría de la población se han respetado las normas de distanciamiento social. Eran unas normas muy sencillas, se denominan aquí en España la regla 1111, es decir, un padre, una madre o un hermano mayor de 18 años tiene que ser el acompañante de un máximo de 3 niños que vivan, que residan en la misma vivienda. El otro uno hace referencia a ese kilómetro de distancia del que no se pueden alejar respecto a la vivienda. El otro uno, esa vez que pueden salir a lo largo del día, y también el último uno, una hora al día. Al fin y al cabo, es cierto que las imágenes que están circulando por las redes sociales guardan un cierto truco. Están hechas con teleobjetivos. ¿Qué hace el teleobjetivo? Aplanar la imagen, acercar lo que queda más lejos. Por tanto, la sensación de aglomeración no es tan real como se ve en las redes sociales. Por eso el ministro de Salud dijo que no, que al gobierno no le parecía grave lo que sucedió. Ahora entiendo. Claro, la gran parte de la población, no quiero dar una cifra exacta, pero en torno al 90% de la población sí que ha respetado el distanciamiento social. Es cierto, un 10%. Esas aglomeraciones se han producido, pero no se ven reflejadas exactamente en las fotografías que están circulando por redes sociales. Ahora, de hecho, hay algunos tweets que lo explican. No sé si estás al tanto de lo que sucedió en Argentina, porque a raíz de las imágenes que llegaron a nuestro país de España, al mediodía argentino, la tarde española, 8 gobernadores en Argentina decidieron no seguir el consejo del presidente de habilitar 1 hora por día para recreación. Mirá el impacto que tuvieron en Argentina. Sí, tenemos que decir que aquí, a fecha de 26 de abril, es decir, del domingo, solo pueden salir los menores de 14 años. Es la primera fase de este desconfinamiento, de esta desescalada. Es cierto que está sobre la mesa, ya aprobado, que el 2 de mayo puedan salir las personas mayores de 14 años. Todavía no se sabe en qué circunstancias ni en qué medidas. Lo sabremos mañana, martes, en el Consejo de Ministros. Lo que sí se está valorando es que se haga por franja de edad y también por unas determinadas horas. Eso todavía no está definido, como digo, pero sí que puede traer más cola. Respecto a la situación de este domingo, lo hemos vivido con completa normalidad. 46 días, en el caso de los estudiantes, todavía más días, porque recordemos que durante la semana anterior al estado de alarma ya los colegios estaban completamente cerrados. Entonces hay que sumarle una semana más. Claro, ya lo dicen los pediatras. Es un tema nuestro, Alex, no tenés por qué conocerlo vos. Allá en España no está Vilouta. No, aquí por lo menos todos estuvieron de acuerdo. Bajemos el hashtag porque el mundo puso irresponsables y digamos que es el telescopio entonces el que logró todo eso, no sé el aparato que logró eso, ¿no? Sí, bueno, es un objetivo, un teleobjetivo que lo que hace es aplanar la imagen, es decir, todas las imágenes que estén a una distancia prudencial, pues las acerca y allana así la imagen. Lo que está lejos parece cerca. Entonces es normal que se vea ese... Espera que me voy a Estados Unidos. Allí está Román García Ibáñez. Él está en Los Ángeles. Quédate, Alex. ¿Qué tal, Román? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cuál es la situación en California? Porque en realidad el coronavirus en Estados Unidos había arrancado en la costa oeste, ¿no? En el estado de Washington y en California. Y después pasó el epicentro a la costa este de Nueva York.
Sí, así es. Acá en California no hay tantos casos ni tantas muertes para la cantidad de habitantes que tiene California, que son 40 millones. ¿Cuántos casos hay, Román, allí? Hay 40 casos, ya te digo. En California. Mientras tanto, en California hay 43.000 casos y 1.750 muertos. Ahora, 40 millones de la personas, gente, ¿no? una imagen que dio vuelta al mundo hoy fue la gente en las playas de California. Sí, eso es verdad. Yo el sábado estuve por Malibu y el condado de Ventura, que es pasando Malibu, es el condado que abrió las playas como el condado de Orange County. Y bueno, toda la gente se fue a las playas y fue un descontrol. Decime, Román, vos, por ejemplo, ¿vos trabajás en tu casa o vas a la oficina? No, yo trabajo también en televisión como ustedes y trabajo desde mi casa. Ah, trabajás de tu casa, o sea, todavía no se trabaja en el lugar, se trabaja todavía desde la casa. He hecho un comercial y sí, fuimos a un estudio y en un chroma key, y se grabó, pero no se podían más de 10 personas, había que estar separado, había que tener barbijo y bueno, todo lo que... Ahora, lo que ya conocemos. ¿no? Sí. No, yo quería preguntar qué disposiciones dan en ambos casos, en sendos casos, sobre cómo salir a la calle, digamos, una vez que se empieza a salir de la cuarentena. ¿Cuáles son las disposiciones del gobierno para poder hacer esa salida del hogar? Bueno, depende del condado y el estado, pero acá en Los Ángeles, por ejemplo, tenés que salir con barbijo, tenés que salir con guantes, tenés que tratar de la cuarentena. Después todos los negocios, para entrar tenés 6 pies, que serían 2 metros por persona. Hicieron como todas líneas en los negocios para que... ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, Román, perfecto. El distanciamiento social es lo para que la gente no se cruce, entonces hay unas líneas marcadas con cinta, entonces la gente va por ahí y no se puede cruzar. Después cuando vas a pagar lo mismo, todos los negocios tienen vidrio. Hay un montón de... Obvio que al haber 40 millones de personas en un solo estado, es difícil de controlar. Ahora, pero cuando fui para la parte de Malibu, está toda la policía y están todos los conos. Están todos conos, nadie puede entrar a la playa, los negocios, los restaurantes, es solo delivery, podés ir a buscar la comida, pero no... Muy parecido acá. Le quiero preguntar al amigo español si estas medidas que estamos viendo de cierto relajamiento después de 40 y algo de días, dijiste vos, ¿responden 45. solamente a la cantidad de tiempo ya que llevan de cuarentena o hay datos que hacen pensar que ustedes realmente pueden abrir un poco? ¿Cómo está bajando la curva? ¿Cuántos casos nuevos ha habido en estos días? ¿Cuántos muertos? ¿Cómo están los hospitales? ¿Siguen desbordados? ¿Está mejor? En primer lugar, empezando por el final, los hospitales sí que están presentando una leve mejoría. De hecho, el hospital que teníamos montado en IFEMA, un hospital de campaña, se está empezando a cerrar, no a desmantelar, se va a mantener ahí. En el caso de que haya un brote, pues por lo menos ya tenemos esa herramienta, ese hospital montado, pero presentan una completa descongestión. Es más, están ya pensando en el desconfinamiento y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las indicaciones para que todas esas UCIs estén preparadas en caso de necesitarlas, en caso de un nuevo brote. Pero es cierto que las cifras son bastante alentadoras dentro de lo negativo de que es una muerte, ¿no? Al fin y al cabo, hoy se han producido unas 331 muertes, una cifra bastante mala, pero se puede interpretar de otra forma si comparamos los datos de la semana pasada, unos datos que rondaban los 500 muertos al día. El número de nuevos casos contagiados al día la semana pasada estaba en torno a los 3.500, 4.000. Hoy se sitúa en los 1.800. Esos muertos, esas víctimas fatales, ¿siguen siendo la gran mayoría adultos mayores de 60, 70? Sí, no solo mayores de 60, sino mayores de 70 incluso, que se encuentran en geriátricos. Aquí la situación es bastante dramática en ese colectivo. Sobre todo tenemos un 67% de las víctimas que se producen por coronavirus pertenecen a ese colectivo, a personas que estaban en residencias. Es una cifra muy desalentadora, 16.000 personas frente a las 24.000 Porque nosotros venimos personas siguiendo a España, tenemos la suerte dentro de todo de ver el futuro, ¿no es cierto? Entonces ver lo que ha pasado allí
y me preguntaba, desde ese pico en donde nosotros hablábamos con ustedes en España, en Italia, y era una cantidad realmente trágica de muertos y de contagiados por día, ¿cuánto llevó para llegar a esta situación? Pensando en la Argentina, desde el pico hasta esta situación de leve mejoría, ¿cuántos días pasaron? Pues aquí el pico se produjo el 2 de abril, 950 muertes. A partir de ese momento nunca se superó esa cifra, se fue disminuyendo poco a poco con pequeños altibajos hasta hoy. Entonces ya han pasado, si hago bien los cálculos, unos 25 días desde el punto máximo, unos 47 días desde el estado de alarma. Precisamente por eso están empezando a relajarse esas medidas, que en ningún caso significa el fin del estado de alarma. Sí, una aclaración en todo lo que estamos hablando, que nosotros hablamos aquí en algún momento, que es día de primer caso. Claro. El día en España fue 31 de enero. España está llegando, hoy es 27 de abril, está llegando en 4 días a los 90 días. Claro. Él hablaba desde el pico, desde el pico hasta nosotros arrancamos el 3 de marzo, nosotros estamos en día 45, ellos se van a acercar al día 90. Claro, el ahora, doble. El doble. Lo que yo me pregunto, que es lo que todos tenemos como el gran cuco, el gran ogro en este país, es el día que exploten los geriátricos. ¿Por qué? Porque cuando los viejos se enferman, copan camas, copan respiradores, y eso hace que las otras personas no tengan acceso a salud. La pregunta es... No, tenemos que ir. Bueno, quedará para mañana. Quedará para mañana. Bueno, les quiero agradecer a Román y a García Ibáñez, que está en Los Ángeles, y a Alex Costa Escuredo, que está en Madrid. Muchas gracias a los dos, sobre todo a Alex, que deben ser las 4 de la mañana, ¿no? Alex, sí, gracias. Pero no os preocupéis. Bueno, gracias. Gracias, Román. Gracias. Bien. Bueno, nos estamos yendo. Creo que va a haber en las próximas horas novedades en el tema, lamentablemente lo digo, en mi opinión estrictamente personal, en el tema de los presos. Creo que se va a avanzar. Además hay una decisión política en ese sentido y no creo que muchos jueces, frente a una decisión política de este tipo, decidan ir para otro lado. Hasta el jueves hay plazo, ¿no? Hasta el jueves en jueves. Sí, la verdad, en eso voy a coincidir un poco con lo que se ha dicho aquí. Eso de que los presos te pongan plazos es horrible. Habla del país. Es horrible. ¿Esto qué país? Esta paritaria criminal que es un Pero disparate. además con nada. Nos vamos. Con nada. Viene el amigo Novarecio. Nosotros mañana a las 6 de la mañana en la red. Y aquí 21:15 en América con Intratable. Chau, hasta mañana.